Suscríbete a La Panterita. Cooperativa 8 de Marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Respira bien con Respiben. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. Geely, representante exclusivo Automotor. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Gracias del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Arias Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. En un momento se suma Dani Chuna en segundos nada más. Bueno, gustó el clásico, fue un buen clásico el que se jugó. Después analizaremos el resultado, analizaremos rendimientos, pero... a mí el segundo tiempo me gustó. Me pareció bueno el segundo tiempo. ¿El primero no te gustó tanto? No, porque me parece que Olimpia adoptó una actitud muy de esperar que haga Cerro, y Cerro se sintió muy cómodo con el dominio y no aceleró nunca. O sea, yo decía, es como que esperaba que el gol llegue en cualquier momento, y no solo que no llegó, sino que no generó situaciones de riesgo. Entonces, me parece que aquella media vuelta de Parzajú y el cabezazo de Prato, que fueron las dos primeras llegadas de Olimpia, abren un poco el clásico. Se viene el golazo de Prato, que fue una gran definición tras un gran pase, y el segundo tiempo sí, el Cerro después del empate lo quiso ganar, terminó sin piernas. Hubo 10 minutos donde Olimpia lo podía ganar con una delantera totalmente fresca ante un equipo que estaba muy cansado, y después sobre el final Cerro, apelando a la localía, al orgullo, tuvo un tiro libre que realmente desaprovechó increíblemente, porque era poner la pelota por encima de la barrera, acertar el arco y podía estar el gol. Pero me gustó. El tema de los errores fueron muchos a la hora de definir. Olimpia tuvo 4 contragolpes, de los cuales uno solo fue peligroso, porque falló en el pase final el otro. Increíble cómo el jugador paraguayo todavía sigue equivocándose de receptor a la hora de pasar la pelota. Se va uno solo a la derecha y se le toca que está marcado a la izquierda con 2 hombres. Y después otra cosa que en Cerro se entiende, en Olimpia no se tendría que entender la cantidad de jugadores acalambrados. Cuando un partido tiene el ritmo del segundo tiempo, yo Cerro entiendo, porque primero que lo dijo hace poco ya el técnico Manolo, viene de partidos muy intensos, Libertad, Alianza Lima en Perú, pero lo de Franco, lo de Olmedo, en Olimpia encima jugadores jóvenes realmente que termina acalambrado, no se ve en la alta competencia. En líneas generales yo coincido contigo en cuanto a lo que decías, Federico. Si sacamos el gol de Prato, el primer tiempo fue muy pobre realmente para mí, para un clásico donde se jugaba mucho Cerro y Olimpia, entendiendo un poco también su situación actual futbolísticamente. Pero Cerro propuso en el primer tiempo, pero no tuvo finalización. Aguayo como principal, pero nunca llegaban a una situación en donde podían exigir a Olveira, en este caso en el partido. Y el segundo tiempo, a mí, yo hasta ahora no entiendo. Me pueden decir que hay una seguidilla de partidos importantes en Cerro, pero ¿por qué le sacó Manolo a Cecilio Domínguez en su mejor momento? Ahí se volvió a pagar Cerro y el partido estuvo para cualquiera de los dos, si es que aprovechaban esas. ¿Y no le preguntaron en la conferencia de prensa por lo de Cecilio? Porque pudo haber sido... Ella va dosificando carga, me parece, mirando el juez. Pero a mí no me parece... Yo no coincido con Fabio. A mí, yo creo que Cecilio, inclusive, si era cambiado en el entretiempo, no pasaba nada, Porque yo pero por rendimiento o pensando en el partido del jueves por Copa Libertadores. No, Cerro no está para estar pensando si estaba perdiendo, y de hecho perdió la punta. Cerro ayer perdió lo que tanto había conseguido, o sea, tanto había anhelado conseguir el viernes en Tuyucuá. Entonces, yo voy nomás, Fabio, a lo siguiente. El clásico fue muy raro, pero ante la pregunta original de Bruno, yo también me quedo en el segundo tiempo, porque en algún momento pareció un partido de barrio, pero no con la connotación negativa que puede tener esa frase, sino que en algún momento era quién era más guapo. Cada uno con su limitación
y cada uno con su hándicap. Cerro con el tema físico, Olimpia con la propuesta futbolística, pero esa fue la parte que termina gustando. En el primer tiempo, un equipo que propuso, tuvo la circulación, la posesión, pero no convirtió en figura al arquero rival, que es Cerro. Y que le vuelve a pasar lo que algo ya es casi endémico. Olimpia siempre le hace el gol cuando Cerro está mejor. La diferencia de aquellos clásicos del 2022 es que este fue en la última jugada del primer tiempo y no una de las primeras. En el segundo tiempo creo que fue clave que haya llegado el gol tan temprano. Creo que Manolo se demoró porque se le condicionó el tema de la última ventana. Hubo 5 minutos donde Palermo había metido 4 cambios ofensivos, o sea, refrescó toda la línea ofensiva con Derlis, con Eric López, con Hugo Fernández y con Bruera. Y Cerro tenía los mismos 4 defensores que ya no podían rechazar una pelota. Entonces, yo creo que Olimpia termina mejor parado por cómo llegaba, por cómo estuvo el partido. Igual creo que habrá lamentación en el plantel, porque eso inclusive marcábamos en la parte final de la transmisión y confirmaba Palermo. Palermo estaba más contento que los jugadores del Olimpia. Claro, es que Olimpia terminó con los cambios que hizo jugando mucho mejor. Ahora, yo también ya planteo otra cosa. Yo quiero decir le quiero pasar a Ariel. Sobre tu pregunta. Lo de... Sí, Ariel. Lo de Ale Franco me parece que fue mucho más gravitante que Arrúa en cuanto a esos pases a profundidad que tanto quería. Tanto tiempo la pregunta, ¿Y sabe qué pasó? Vos sabés que ayer estábamos diciendo con Dani justamente eso. ¿Qué pasó? Y me enviaron el mensaje, tuvo una lesión en el tendón de Aquiles. Ahí cambia. Una lesión complicada, por eso estuvo pero las cosas que bastante tiempo afuera. Vos sabés que para mí el ingreso de Vampeta Gómez lo mejoró a Ale Franco. Porque Gómez pues es más posicional, más táctico. Por ejemplo, Claro. como acertó Palermo con Franco, se equivocó con Ramón Martínez. No, Ramón no. ¿Sabe por qué? En la previa lo dijimos con Federico y cuando Bruno preguntaba que si es Franco debe ser Gómez y si es Martínez, es muy abierta la intención de Olimpia de jugar a la segunda pelota, al rebote. Y Ramón es un tipo grande, y cómo estaba la cancha. La lentitud ¿Y cómo termina? Tarde. Él duró menos de 20 minutos y ya tenía una amarilla puesta. Él se desordena mucho. Él quiere, bueno, cuando digo él, digo por Martínez. En un momento su recorrido era bueno. Después nunca más lo recuperó. Y ayer terminó recibiendo la amarilla por culpa de Olmedo. Pero él lo entró a pegar también, Federico. No, claro, pero ayer dijimos lo de Olmedo. Olmedo cuando arranca el partido, él le pega a uno de atrás, Cecilio Domínguez, era amarilla. Pero es casi universal el tema de los árbitros que no. Y Manolo dijo, ¿a dónde está el reglamento? Sí. Que veía que un árbitro no puede amonestar. El único que se animó alguna vez a sacar una amarilla o una roja fue un árbitro de... Mira de qué mundial te hablo, México 86. Batista, jugador uruguayo, fue al minuto le pegó al escocés, el árbitro fue roja. 1 minuto. Después nadie, vos podés meter la pierna. El famoso negociar el partido. Y eso es eliminatoria, campeonato paraguayo, Copa Libertadores, todo te permiten. Yo en cuanto a un espectáculo, Bruno, creo que de los 15 del segundo tiempo, porque inclusive después del gol de Cecilio, Cerro seguía dominando y mostrando superioridad y generando y llevando sensaciones de gol. Pero después Olimpia equilibra principalmente con los cambios, con los 2 primeros cambios. Sí. Ahí se dio un partido abierto, casi golpe a golpe. Eric López y Derly González. Efectivamente. Entonces ahí se dio un clásico equilibrado, donde Cerro seguía intentando, pero ya había contestación de Olimpia. Importante. Yo lo he visto mejor ya a Derly. Ojo, Derly ya bordeando esa jugada típica que él hace, que lleva la pelota y vos sabés que tiene una habilidad extraordinaria, porque le bordea al jugador que le marca y va llevando la pelota a velocidad, y eso no es fácil. Lo de Ale Franco, no sé qué tenemos en televisión, muchachos, si tenemos el hincha opina de los 2 clubes, tenemos repercusiones, no sé qué tenemos en ABC TV, no tengo la rutina acá a mano. Lo de Ale Franco me parece interesante porque corre más que Arrúa, tiene más presencia, marca más, llega más. Mira que sí, es más recorrido. En el segundo tiempo metió 3 pelotas al vacío. Una estaba offside Derlis, pero era muy buena igual la pelota que le mete. Esa que Derlis ya sabía que estaba en offside, pero es muy buena. Y 2 que terminaron interceptando los de Cerro, pero pelotas muy buenas. O sea, la pelota del gol es magnífica. Pero también metió, y eso no tiene para el juego largo que quiere Palermo,
no tiene ningún otro mediocampista. El lanzador. Vampeta no lo tiene. De repente Ortiz, Ramos Martínez ¿verdad? tampoco. Richard, claro. Richard. Que había metido el gol en el También. primer clásico. ¿Cómo puede ser el pase gol? tan repetitivo en cuanto a alguna característica? Porque yo lo primero que me acuerdo, seguramente ustedes también, en el gol de Olimpia fue lo de Parzajú. Sí, yo porque lo una jugada así, se cambió el protagonista, el que fue lanzador fue Richard. Pero fíjate que otra vez Báez fue por arriba. Otra vez Báez estaba en el... Porque aquella vez Báez estaba en la zona de Parzajú. Pero con Bruno. Como segundo central. Y ayer Báez estaba en la zona... misma cosa. La misma cosa, La claro. diferencia de aquella oportunidad, con lo de Parzajú, ninguno dudaron quién iba a ir contra él y no llegaron, ¿verdad? En esta, cuando va a venir el pelotazo y ellos se dan cuenta, se abren. Brock y Báez. Y en esta la salida de Jan es muy buena, pero Prato, porque aquella vez dejó duda con Parzajú, ¿se acuerdan? Acá que va al palo. Me dicen que Prato dijo lo de Franco sobre su lesión, me dicen. Sí, no, a mí me envió el amigo justo, lo decíamos justamente. Porque llamaba mucho la atención y en esa comparativa que plantea Ariel del gol de Kevin Parzajú, yo creo que acá el que se equivoca, primero para mí es Piris, porque Piris es el que intenta el cambio de frente, Redes le baja a Franco y vos sabés que Piris duda entre ir a presionar o quedarse. Y allí le da el tiempo para que Franco haga casi un recorrido de 5 o 10 metros y después el segundo que se equivoca es Brock, porque él tuvo el tiempo para dar el paso. ¿Esa es la que le pasa a los dos y le queda a Parzajú? En el gol es la barrida de Prato para que Richard... del gol. Claro. Porque hay una jugada rarísima del clásico y permítame ir a las repercusiones, muchachos, por favor, mientras estamos en televisión en ABC TV, porque después quiero hacer otro planteamiento también, ¿verdad? Tema, ¿quién tenía que haber ganado el clásico? O sea, ¿quién mereció ganar el clásico? Hay una jugada que se filtra entre dos jugadores de Cerro y le quedó a Parzajú. A él mismo le sorprendió. Sí. Que pasa la pelota por debajo a los dos. Brock desvía al córner. Es una salida de Capazo, le pega tan mal, que porque él quería levantar la pelota. Porque estaban primero Kevin, después Prato y después Redes. Le pegó tan mal que va a altura media. Y entre Arzamendia y Morel, los dos dicen, bueno, es tan fácil, es tuya. Y le pasa a los dos, le queda a Kevin. Kevin la para muy bien. Y Bro hace rebotar para el La para muy bien, porque venía sucia la pelota al pasar en el cuerpo de los dos. La para muy bien. Atacó limpia en el Lo que pasa es que es muy grande, por eso el giro no pudo ser jamás al otro lado, ¿verdad? Pero esa fue la primera llegada a Olimpia. Ahí el partido, después de ese córner, se vino el cabezazo de Prato, que fue importante. Hay un anterior, Federico, el tema de cuando Redes gana su sector, tira al centro, medio que peina la pifiada de Cardoso. Sin querer, Parzajú le desubica a Prato y Cardoso le quiere pegar con la zurda y pifió. Cardoso qué mal está, ¿eh? No puede levantar. Redes subió de su rendimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Y Fernández se volvió hombre de segundo tiempo. Ayer entró bien de vuelta, ¿eh? Tuvo la más clara, que pudo haber sido un golazo. Pero falló, hermano. ¿Cuál? Y, o sea, bueno, no le llegó la pelota, ¿verdad? No, esa que vos decís, ¿dónde falló Derlis? Claro. Derlis no le pasa a Fernández. Por eso le digo, no tuvo la culpa a él, ¿verdad? Pero él tiró la del ángulo, que era golazo, y sacó Jan. Exacto. Fíjate que en materia de ocasión de gol, el clásico fue pobre, a tal punto que sacando los dos goles de buenas definiciones, esa es la única jugada de gol. Hay una de Aguayo, centro desde la izquierda, que Aguayo no sé qué quiso hacer, se quedó solo frente al área chica y se asustó ahí. ¿Cómo se llama? Se agusanó, él se achicharró, se encogió. Se encogió, dijimos ahí en la transmisión. Se encogió, pero uso otro término para que la gente entienda, ¿verdad? Porque el torso, el pecho, lo lleva hacia la rodilla y hace un efecto especial, ¿verdad? Porque no quedó solo el ese cuando sabe si cabecear o pegarle, entonces dudó y no sabía si era pecho, claro. cabeza, así mismo. Él no sabía cómo resolver el tema. Textualmente gran centro de Arzamendia en esa jugada. En esa sí, muy buen centro. El jugador Prato, a ver, para la gente que ve ABC TV. Sí, no, increíble, se encogió él. No esperó, ¿verdad? No, pero yo creo que le sorprendió. Cuando llegó no definió cabeza o cuerpo. No, ya no. Sí. Ahí está. Una situación sí, clara de gol, no sabía cómo resolverla. Bueno, para la gente que jugamos al fútbol, son pelotas sorpresivas, ¿qué vas a hacer? ¿Perdón?
Para la gente que jugamos al fútbol. ¿Qué jugamos? ¿Y no jugaste alguna vez en la cancha, en el barrio, jugamos. nivel... Yo jugué a nivel de inferiores, ¿verdad? Con técnicos profesionales que te enseñaban. Me imagino. Y normalmente te dicen, bueno, si no llegás con el pie, podés convertir con el pecho, con la rodilla, igual es gol. Con el hombro como el Turbe. Hemos visto goles... Cristiano Ronaldo no hizo nada de un gol con un pecho, con el pecho. Sí, claro. Por eso te digo, hay veces que... Casi con la barriga hizo una vez, empujando, Por sí. eso. Hay que poner... Boselli en un clásico hizo un gol con otra parte. También. Sí, el goleador lo hace... ¿Con qué parte? No estamos para misterio y chum. No, la parte de ahí abajo. Sabe. Abajo de la barriga. Yo no recuerdo, para la gente que no recuerda, con La gente cantaba, Boselli puso huevo, cantaba la gente. Fue con la parte... Claro. Bueno. Y hay que poner el Y Richard Bay hizo en una final con el hombro, ¿verdad? ¿Cómo? Richard Bay en una final hizo con el hombro, digo. No, y la Pasado otra vez- Caetano, Pero al hermano, ángulo, imposible. La otra contra Igual Libertad, y lo de Iturbe también. En vez de cabecear metió el hombro Y también derecho fue al ángulo Alianza imposible. Lima. Contra Alianza Alianza Lima. Lima, perdón. Alianza Exactamente. Textualmente, dijo Prato, es el jugador diferente que tenemos en el medio, por Ale Franco. Vamos, repercusiones. Prato, Aguayo, Palermo, Manolo Jiménez, el hincha opina. De Cerro Porteño, vamos con las repercusiones, por favor. Nada, contento por el gol, pero bueno, lamentablemente venimos a buscar los 3 puntos que nos lleven ahí cerca de los punteros. Lo importante los clásicos siempre cuando se ponen parejo hasta el final es importante no perderlo, pero creo que podríamos habernos llevado algo más. Tuvimos algunas situaciones claras para hacer el segundo gol después de que nos empataron, pero bueno, fue un ratito para ellos, un ratito para nosotros. El segundo tiempo lo mismo, un rato para nosotros y después para ellos. Bueno, los clásicos son así. Bueno, puse una pelota espectacular, los agarré abiertos a los centrales, y lo importante era marcar. Hacía mucho que no hacía gol y bueno, la verdad que marcar en un clásico es lindo siempre, en un partido importante. Creo que hicimos Aguayo. un buen partido. No quise entrar nomás, pero muy buen rendimiento de los compañeros. Estamos por muy buen camino. Muy feliz, la verdad, por mi primer clásico. Y no quise hacer la victoria, pero estoy muy feliz por mi primer clásico. Y toca trabajar, seguir compitiendo partido a partido. Y nada, a seguir mejorando. Creo que Martín Palermo, parecido al clásico anterior, nosotros pudimos sacar la ventaja y nos igualan rápidamente en el segundo tiempo y no nos dio tiempo a poder sostener el resultado. Después por momentos se hizo un ida y vuelta el partido. Ellos cuando bajaron un poco el ritmo, por quizás mismo cansancio y como estaba de pesada la cancha, tuvimos nosotros ahí un poco más de acercamiento, sin tanta efectividad en las 2 o 3 ocasiones que tuvimos, pero creo que en líneas generales el equipo tuvo picos de rendimiento buenos para lo que yo esperaba en el juego, así que nada, con la sensación de que obviamente queríamos los 3 puntos y obviamente todavía falta mucho por delante. Hay que seguir pensando que las posibilidades están, no dependemos de nosotros, pero creo que lo que fue el partido de hoy, por lo que se vivió el clásico, me voy con buenas sensaciones de la respuesta del equipo. El estar siempre a la misma altura, Manolo, jugando cada 3-4 días, pero Cerro lo está intentando y lo está haciendo impresionante. Estoy súper orgulloso, decepcionado por el resultado, pero súper orgulloso de mis jugadores. Lo dan todo. Es decir, tengo que hacer cambios porque ya no dan más y hay que cuidar a uno por su juventud, por su falta de todavía experiencia, hay que cuidar a otro por su edad, porque llevan mucha carga, pero sinceramente empezar la liga desde que llegamos y exigirle cada partido el máximo ritmo posible es duro, estando en Copa y en Liga, pero es nuestra obligación. Representamos un equipo grande y ojalá estemos así mucho tiempo. No sé si el resumen del partido interesará, pero yo lo tengo muy claro.
un equipo que has querido y has propuesto, un equipo, muy buen equipo, con oficio, que ha sabido aprovechar el error grande que hemos tenido. La verdad que ha sido un partido importante. Tanto de Cerro perdió la oportunidad, pero yo creo que Libertad ya no va a perder más. Yo creo que Cerro ya tiene... La verdad que si en el primer tiempo se quedaba mucho, porque si atacaba le iba a ganar Olimpia. Olimpia se defendió los 90 minutos. Yo creo que este es un partido clave para Cerro Porteño. Yo creo que Cerro ahora ya es difícil que salga a campeonar. Y realmente estuvo muy bueno, Cerro jugó muy bien, pero lastimosamente no se pudo ganar. Hicimos lo más difícil, ganar la Libertad, y no pudimos aprovechar hoy, pero sigue el campeonato todavía. Un amargo empate igual al rival de esta noche. Wilder, no vas más, por favor, andate, aguante Cerro. Falta muchísimo para estar bien, falta muchísimo. Yo no me tengo empate, no me tengo. Estamos bien. Y la verdad que jugamos bien, me pareció que lateralizamos mucho el juego del primer tiempo y no llegamos a profundizar y eso creo que regalamos el primer tiempo, la verdad. Yo creo que en el primer tiempo fue el problema. Se pasaron tocando mucho, tocaron la pelota y no chutaron, no jugaron directo. Demasiado por los laterales y todo eso. A los tacuarú, Olimpia, a los tacuarú como siempre. Para el campeonato. Desastre, hermano. Arza, cortate tu cabello, que no puedes tirar centro por tu cabello, boludo. Yo creo que sí, pero el primer tiempo para mí que regalamos realmente. El segundo tiempo empezamos con más actitud y nos sirvió para empatar, pero no nos dio el tiempo para... ¿Puede ganar todavía el campeonato? Yo creo que sí, estamos a 2 puntos, claro que sí. Muy reñido para los dos, pero yo quiero salir nomás a la tele. Podía haber ganado, le faltó un poco de ánimo, fuerza. Basura Armendia. Se pudo haber ganado, Olimpia se quedó muy atrás y lastimosamente Cerro no pudo completar la jugada, no aprovechó, pero bueno, así es el fútbol y Cerro puede salir de campeón. Y creo que fallamos mucho. En el primer tiempo desaprovechamos muchas ocasiones de goles y lamentamos un empate contra el peor equipo del torneo. El técnico mal esta vez porque los cambios tenían que hacerse al comenzar el primer tiempo, no esperar 15, 20 minutos antes, ¿verdad? Me hace sufrir, Cerro, en mi vida. Se pudo haber ganado si jugaba bien el primer tiempo. Sí, el primer tiempo jugamos mucho mejor y el gol de ellos fue algo injusto, digamos, pero sí merecíamos ganar. Por cómo se fue el partido, el primer tiempo por lo menos merecíamos ganar. 11:54, estamos en contacto con la señora Benita Fernández. ¿Qué tal, doña Benita? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios. Te escucho un poco bajo, señora. ¿Va el aporte? ¿Todo tranquila, señora? Sí, todo tranquilo. ¿De dónde vos sos, señora? Contanos un poquitito. ¿Cómo? ¿De dónde es usted, señora? Somos de Santaní. De Santaní. A ver, Santaní llegó hasta en la primera. Sí, recuerdo. ¿En qué año fue que Santaní? Nos íbamos a la ciudad de Santaní. Ustedes preferentemente, muchachos, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo 2015. 2015 tuvo que, después descendió en el famoso partido con Olimpia, ¿verdad? Sí. 2015. 2014, 2015, 2 años tuvo. Bueno, ¿y cuántos años tenía en ese momento Aguayo? ¿Saben quién es la señora Benita? Benita Fernández es la mamá de Gabriel Aguayo, a quien estamos referenciando que hizo muy buen clásico. Él no llegó a fichar por Santaní, señora. No llegó a jugar. No jugó porque para la sub-14 ya vino luego en Cerro. Ah, él ya vino directo a Cerro. ¿Y cómo fue, señora? Sí. ¿Le vieron ahí en Santaní jugando? ¿Dónde le vieron? Sí, y estaba en una academia de fútbol que era... que tiene que es integrante de la ACF. ¿En la academia de dónde? En Santaní, en Santaní. Ah, en Santaní. ¿Y quién le ve a él? ¿Quién le descubrió para traerle a Cerro? El día cuando eso estaba... el técnico era de la sub-13, era el profesor Mariano, no me acuerdo de su apellido. Ajá. Pero Mariano era de Cerro. Sí, de Cerro. Y como ellos solían venir, jugaban contra Cerro, Olimpia, todos los por acá, ¿verdad? De por acá. Entonces vienen a competir. Ah. A Gabriel. Ahora entiendo. O sea, es una escuela de fútbol de Santaní donde jugaba tu hijo Gabriel y ahí jugaban amistoso contra Olimpia, Cerro y compañía. Ahí le vio el técnico Mariano. Sí, así es. Y le vieron ahí. Ah. Y
Ahí fue que le eligieron para traerle a Cerro. Ah, y en Olimpia Pico no le vieron, señora. Y la verdad que eso no sé, pero como él es cerrista luego. Ah, que le vieron también, pero él eligió luego, él es cerrista y quiso venir en Cerro. Ah, Bruno, para aclarar bien como decía la señora, se llama algo así, la Academia de Fútbol de Santaní, conduce el profe Gilberto Ortega, que es ojeador y tiene una academia de fútbol, gracias a Iván Oviedo que nos enviaba de Santaní esto. Muy bien. Y señora, Mariano Ifrano es por si acaso el apellido. Sí, él era el Mariano Ifrán. Bueno, punto para el profe Mariano Ifrán. En el Sub-13 ya lo vio. Y decime, tu hijo era así siempre chiquitito, rápido, y pues Tereíño la Gabriel, es muy rápido, no se le puede alcanzar casi. Sí, la verdad que era veloz, luego Iñacuá oía. Ah, Iñacuá. Vos entendiste eso, Ariel, ¿verdad? Claro. Federico, vos entendiste sí, señor. Iñacuá, y pues rápido. Y señora, decime una cosa, ¿y cómo él hacía para ir a entrenar a Cerro Porteño estando en Santaní, o él tenía una casa acá, vino con los parientes, o estaba dónde? La verdad que cuando le iban a traer en Cerro, le dieron luego la pensión. Él vino en la pensión de vivir. Ah, no es en la fundación. Está ahora. Hace Gran Aruga. ¿Dónde es? ¿Alviroga? No, hace Gran Aroga. A su Gran Aroga. Y por eso te digo, es de la fundación, pues allá en Ipacaraí, ¿verdad? Ipané, perdón, Ipané. Ahí estaba tu hijo en Ipané. Sí, en Ipané él estaba. No, y por eso es de la fundación de Cerro, señora. Y vos le visitabas, él ya vivía luego ahí desde los 13 años. Nosotros decidimos venir todo con él. Nosotros vivíamos en alquiler y él en la pensión. Ah, ¿y ustedes vivían ahí en Ipané también, señora? La verdad que cuando eso nosotros vivíamos en Loma Putá. Loma Putá. Ah, pero él, o sea, él vivía ahí, era permanente, no es que se iba, practicaba y volvía a tu casa de alquiler, él ya vivía en Ipané. Sí, el club ya le daba eso, para vivir y para su estudio y todo eso, el club le daba todo lo... Señor, y en cuanto al contrato, ¿cómo está el tema con Cerro Porteño de Gabriel? Sí, bien, está bien. El contrato y está bien. Pero digo, son 3-4 años, ¿cuánto tiempo firmó? Y hace poco que firmó otra vez, o sea que después de los 18 años. 18. Y entonces él, cuando le buscan de Cerro, al ser cerrista, rápidamente optó por jugar en Cerro, más allá de que seguramente lo buscaron de otro lado. La verdad que sí, porque el profe Gilberto Ortega le dijo que, o sea, que antes le dijo que Cateteres Olimpia, pero no le dijo, ¿verdad? Y después sí que había también que estaban, o sea, que le querían traer a Cerro. Entonces, su representante le preguntó que se venía Olimpia o Cerro. Él decidió Cerro porque como cerrista él le dio a venir en Cerro. Ah, Olimpia estaba también detrás de Gabriel, pero su corazoncito hizo que él optara por Cerro. Mirá qué historia, La verdad que sí, así fue. Señora, ¿y qué genera el hecho de verle así al hijo en un clásico, en tan poco tiempo, como que se da todo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los amigos? Es un hecho que me imagino va a ser un motivo de orgullo para todos ustedes como familia. La verdad que sí, estamos muy orgullosos de Gabriel, lo que está logrando, los familiares, amigos, eso, están todos muy contentos y orgullosos. Santaní está feliz, están contentos, o sea que todos están contentos con él, por sus logros, por su esfuerzo, sacrificio que hizo, ahora ya tiene frutos. Hay un jugador de apellido Olmedo, que también ya debutó en Cerro, y que fue quien vino con él. De la Sub-13 vinieron los dos juntos. Olmedo ya debutó en Cerro, no recuerdo en qué puesto, ¿verdad? Pero me dicen que ya debutó y él había venido con Aguayo, entonces
los dos de la sub-13 directamente para Cerro Porteño, y como decía Bruno, el técnico Infram. Sí. Es justamente Mariano. el que lo recibió, Mariano Infram. Señora, ¿cuál es el sueño? Va él ahí y objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene tu hijo? ¿Cuál es el sueño que tiene? En guaraní, ¿cómo se dice sueño, Ariel? La meta. Fabio, no, ya sé, en guaraní, güey. No, le estoy diciendo a Ariel para... Porque el sueño pues tiene dos connotaciones, ¿verdad? No suena en baela y botada, eso es una cosa... ¿Cómo se dice señora en guaraní? Entender la belleza, sí, entender. Y su sueño era su deseo, objetivo, es ir a Europa a jugar. Y en la selección, obviamente. A jugar en la selección y en Europa. Sí. Pero de chico soñaba siempre con jugar por Cerro Porteño. Así mismo. Dice, está cumpliendo ahora que ya jugó el clásico también. No hay cumplido la ley y sueños y no jugó. Y señora, ustedes, perdón por la pregunta, pero ustedes ya están ahora asentados ahora, ya misma para Guadalupe, señora. Sí, mamá, pero yo, una guardia los yumos que hoy en día. Ya. Pero PEP y memas en épico para Guadalupe. Sí, o sea que después de la pandemia, hoy como ahora en día, porque ya, como espectáculo, fue un año. Durante la pandemia no practican, no saben, y después ya no se quería ir más a la pensión. Ya no se di más la pensión, ve. Señora, pandemia, época peor gente curina. ¿Económicamente o más? Sí, económicamente, claro. Sí, y la verdad que sí, pero gracias a Dios, semana va por mí, fue a guardar ahí, lo llama para interés. O practicar normal. O practicar normal allá. Sí, normal. Muy buena. Jala, ¿y tú apicomba, oye, señora? ¿O jugar la fútbol o practicar? Pintor de obra. ¿Pintor de obra? Sí. No, me gana por ahí en la plata, señora. Pintor, después te digo, hagan la metro cuadrado, me han de... 25, 30 mil. No, no, más 45.000 el metro cuadrado, cotar, y el de ahí más agua pintor bandereco. Pero allá, señor, ni ganar la plata de la pintor, allá. Lo de la historia, pero lo que pasa es que se paga hacerlo. Ando para hacerlo y tal la trabajo, ¿re? Sí. Por nada. Pero gracias a Dios no falta ir a trabajo, super. Pero de por lo menos pintura gratis eres con deroga, pero allá. Bueno, señora, mucho éxito a tu hijo, bendiciones y mucha salud, por sobre todo, muy buen trabajo el que está haciendo tu hijo. Entonces, cuida que la señora, mi mitad cuñacuera o mía modelo, ¿y cuál hoy donde cuñacaray? Cuida que la sube porque, y terrible te dijo, hagan la cuñacuera. Así es, sí, no, y mi hija, 19 años de allá. 19. ¿Va de fecha de nacer, señora? El 10 de febrero. 10 de febrero. Cumpliremos la 19, entonces. ¿Jamón a nacer? ¿Moite a nacer Santa Nipe Oíbico? Santa Nipe sí. Santa Niano y te oirá, entonces. ¿Apembio Santa Niano allí? Sí, Santa Niano bueno. Doña Benita, va la especialidad de la casa. Milanesa, asado a la olla, ñoqui, marinera, milanesa, sopa paraguaya. Fuera, sí. A Gabriel va él la gusta ver a su vez. No, mía la gustaba a su vez, marinera. Milanesa mía. Milanesa mía la calla de su vez, por su vez, pero no para la valencia de no mía. Sí, cuando valió, vea la aceite y la Juan la Europa no huyara la milanesa este y pero muy buena pe marinera yetire no hay por viaje vea esa te va o mandi ore no la milanesa pero de ella pues milanesa tradicional hay ve napolitano digo cuando ve napolitano dice te salsa roja jamón queso aceituna
orégano. Oye, bofino, Pablo, mitad guanga, señora. Milanesa de estilo Paraguay. Sí. Bueno, doña Benita, gracias por atendernos, por tu paciencia, muy amable. Agüillende. Igualmente, gracias. Suerte, adiós, señora. Benita Fernández, la mamá de Gabriel Aguayo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Sí, no, chunumbia milanesa gustan de, no, de, pregúntalo de qué corte de carne es. Lomito, no te vas a comer carnaza ni... yo le recomiendo algo a la gente. Milanesa de lomito, no, pues. En los restaurantes, Dani, la milanesa de lomito es de lomito, la milanesa. Claro, porque no, vos te vas al lugar, no sé, que tiene 3 estrellas Michelin, tiene, o no sé, ¿cómo? No, veo nomás yo así por internet. Rápido tuvimos que, yo querés que te diga o sea, el señor algo. Gunopón va a restaurante donde la milanesa es de lomito. No, te digo, te voy a decir, espera, le voy a llamar a mi mamá, porque, espera, te voy a decir, la carne y esto las mamás van a confirmar, atender, Federico, atiendan Dani, Ariel. Espérame un ratito, ojalá que mamá no esté durmiendo. Espérame un ratito. Hay un corte. Te vas a molestar la siesta a tu mamá pero Dani, para que te salve. Esto pero ¿sabes por qué te voy a decir? Después vamos a Edgar. Ariel, escucha. Vos que sos... Acá ya sabes que todo acá lo compañero con vos que sos cocinero también, de repente te toca y te vas a viajar, está por Cerro Cayu. Fabio, escúchame. Hay un corte, o sea, hay una carne que es muy tierna, es muy rica, y no es tan cara. Porque vos te vayas a comprar lomito. El lomito es carísimo, o sea, el lomito no sé cuánto estará ahora. Un lomito así de medio kilito, 85, 90 mil guaraníes sale. Carísimo el lomito. Pero no me acuerdo cuál es la carne. Espérate, voy a decir. Dame un ratito, será. Espérame un ratito. Vamos a preguntarle a mi mamá. Y después vamos a resolver esto. No es carnaza tampoco. Creo que de carnaza hacen también los muchachos. De carnaza... Eso con toda seguridad porque me ha tocado... No, porque hay mucha gente que va a comprar súper. Que va a comprar súper, sí. Y compra kilo y kilo para la... Claro. Mucha gente de carnaza, hay gente que hace de rabadilla también. Rabadilla. No es rabadilla. Leti no sabe. Mira que ellos son especialistas en cocina. Supuestamente, ¿verdad? No, supuestamente. No es rabadilla ni carnaza, Leti. Más convencional. Vas a descubrir algo, no es lomo tampoco. Está dando tema para ancho perfil. Tema para ancho perfil. Hola. Esperamos un ratito. Hola, papá. Sí, señor. Pásame con mamá un ratito, por favor. Bueno, espera un ratito. Vamos a resolver esto, es importante información. Hola, mi hijo. Hola, mamá, discúlpame la molestia. No es ninguna molestia, es un placer. Bueno, mamá, ¿cuál es la carne que vos haces milanesa? ¿Cómo se llama la carne? Paleta. ¿Paleta? Sí, porque el carnicero me corta todo del medio y ya para hacer la milanesa. Y sale riquísimo. No, paleta sin hueso. Acá dice Federico con hueso, dice ya mamá. Sé que le corta. Hola señora, ya sé que le corta, pero no es la carne con la que hacen todos. Ella hace con la paleta. Sí. Porque le corta el carnicero bien. Pero no es la carne, no es el tema que estamos hablando. Y le decís, cortame, así es como es mamá el tema. Porque acá está. La salsa de ñoqui también hace con paleta y es una... Riquísima. Se derrite toda la carne, Federico. Aquí averigué con un amigo que... No es cara, está a 42.000 el kilo ese. Es más barata. No, la señora se rebusque y le sale bien. De primera, luego paleta. Ah, sí. No es tan barato entonces. No es barato. Ese es carne de primera, mi hijo. No, ya sé, mamá, pero... Vete, no. Bueno, perdón, mamá. Toda mi comida hago con ese. Ese nomás yo compro. Vete. Pero, mamá, el lomito es más caro. El lomito sale 62, 60. Por ahí. Bola, sale 48 o 50, 52 por ahí nomás. Señora, bola de lomo, ¿cuándo está? ¿Qué dice? Bola de lomo. 42 el kilo. Bueno,
Averigüé con mi amigo aquí, Alexis. ¿Y la carnaza, mamá? No, la carnaza blanca y negra. Alexis es administrador del bodegón. Sí, el bodegón la acá negra está a 52 por ahí. Bueno, 42, Bruno. Rabadilla, carnaza negra. Bola de lomo hacen los negocios la milanesa. Bola de lomo hacen los negocios. Dice, ¿cuánto está la bola de lomo, mamá? Bola de lomo sale 42 del kilo. Bueno, sí. Gracias, mamá. Disculpame la molestia, por favor. Un abrazo, un abracito. Bueno, perdón, ¿qué? ¿El miércoles es tu cumpleaños? Sí, te espero. Bueno. ¿Cómo me haces traer la torta? Quiero saber, mamá. ¡Epa! Sí, mamá, yo te llevo la torta. No te vayas a preocupar, sí. Bueno, chao, mamá, chao. Chao. Sí. Sí. Ahora descubrió que está al aire. Chao, mamá, chao. Mortales, mi Vos sos la encargada. Yo le toqué. ¿Vos me traes torta? No. ¿Y por qué torta con mucho dulce de leche? Sí, está bien. Está prohibido. Para ella recién. Ensalada pidió con aceituna que hizo aquella vez, de verdad que el fin de año. Queda rica. Bueno, ya confirmamos ya, Bruno. Mi especialista acá, bola de lomo. Tiene buen precio, 42.000 dólares. Sí, tiene todavía. Un precio, no, lomito pues el... No es para otra. Una locura. Pero siempre se aprende, ¿verdad? Estamos entre la paleta, podés usar la paleta, la paleta o la bola de lomo. Claro, la paleta ella la usa porque se va a aprovechar. Y tiene un carnicero, porque vos le decía a otro carnicero, sacame el hueso y ella tiene su carnicero ya de años. Ese es el secreto, ¿no? Claro. Cuando tenés un carnicero que hace... Así mismo. Es igual que el que te da 1 kilo vacío, el otro te queda un vacío, te queda 3 kilos. Si te queda completo así. Tu carnicero de confianza te corta. Pero el precio, entonces, por lo que escuchamos la señora experta en cuanto lo tiene con los precios, igual bola de lomo, carne, bola de lomo que... 42 mil, ¿verdad? Sí, igual 42, el otro está 44. Mismo precio. Casi 42, 43 creo que dijo, ¿verdad? 42. Bueno, impresionante. Vamos a Edgar, esto sí que no me esperaba. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Petrosur celebra el mes de la patria y las madres con 15% off. Este 13, 14 y 15 de mayo tenés 15% off en todos los combustibles. Accede a este descuento directo pagando con Petrosur App. Descarga ya Petrosur App de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Comenzamos la semana con todo. Y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Upisa, sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde su origen. Upisa, probaste, te gusta. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para que juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueñolar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovarle el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Bueno, volviendo al clásico, ¿quién mereció ganar? ¿O el resultado refleja lo que pasó en la cancha? Para mí el empate es muy justo, porque yo sé que Cerro fue el que más buscó. Olimpia tuvo lapsos donde eventualmente fue superior, pero yo no encuentro a un equipo que haya merecido más. Y el mejor ejemplo de eso es lo del primer tiempo. Yo no coincido contigo. Yo creo que Cerro mereció. Si vamos por lo del primer tiempo, más la segunda etapa. Yo creo que la gente... Porque hubo un pequeño lapso de tiempo nada más, un pequeño lapso de que Olimpia cuando hace el cambio de Derlis González y Eric López ahí. Pero después también se fue apagando y Cerro tuvo la suya.
O sea, si hace un resumen, me parece que Cerro, el primer tiempo. Muy leve, sería muy leve la ventaja de Dani. Yo lo que te digo es, Cerro fue superior en el trámite del primer tiempo, pero que jamás tradujo eso, ni siquiera te digo el marcador, a ocasiones de gol. Claro. No. O sea, dame una tapada de Olveira en el primer tiempo. No, y es esa que dijeron, la de Aguayo que no fue tapada. No fue ni claro, pero una jugada creada que por la impericia de Aguayo no resolvió. Yo ahora le decía a los hinchas de Cerro, están defraudados con el resultado, con el rendimiento del equipo, porque de seguro esperaban más. De seguro pero eso más. Pues, es en función a que quedó a 2 de Libertad. Eso no más. Pero desaprovechó una buena chance ayer Cerro. No, pero hay una gran diferencia entre lo que era el ataque de Cerro y la defensa que ayer armó Palermo con Olmedo se llama, ¿cómo se llama? Olmedo, Capazo, Benítez y Román era como para perforar esa defensa permanentemente y Cerro Porteño no lo hizo. ¿Y entonces dónde está el mérito? No lo hizo. Por eso queda, porque fíjate que hasta queda como jugada peligrosa. Hasta queda como la pelota Olimpia. El pase largo de Báez, que corta muy bien Olveira. Aguayo, hasta queda como llegada eso, porque el Cerro Porteño, yo decía, capaz que se sintió cómodo con tanta superioridad, porque fue muy superior. En el trato de pelota recuperaba cada rato. Olimpia esperaba muy atrás y esperaba que el gol venga a cualquier momento, pero no lo buscaba. En el segundo tiempo sí lo busca, cuando ya está perdiendo, pero ese primer tiempo fue un dominio estéril para la vista. Incluso hicieron la gran chequearse. Cuando llegaban a la zona de extremo, recomenzaban la jugada con los centrales, mucho toque para Bro, para Báez, rearmar, y después le vino la doble llegada, el gol de Prato, y ahí cambió todo. Pero ante la paridad, pues yo le doy, viste que esto es tipo boxeo, yo estoy haciendo. Vos definís los puntos, por ejemplo, por ciertas condiciones. ¿Y cuál es la condición que pongo acá? Es que Cerro fue el que tuvo más la pelota y fue el que más propuso. Eso, el gasto del partido fue Cerro. El tema que son libretos. Ante igualdad de condiciones, déjame seguir tu ejemplo pugilístico. Vayamos al boxeo. Si yo llevo el clásico de ayer a 2 boxeadores, perfecto, Cerro fue el que lo arrinconó a las cuerdas a Olimpia, pero no metió una sola mano fuerte. Y entre el gol de Prato, que después se neutraliza con el gol de Cecilio, ¿cuál fue el otro golpe? El tiro de Hugo Fernández. Yo te diré que, perfecto, lo arrinconó, pero las 2 manos grandes fueron del que estaba arrinconando. Entonces yo tengo que meter tarjeta. O sea, a mí, pues yo te digo, para mí tenía el empate para está noquearlo, pero no lo noqueaba, por eso, no lo hería. Lo arrinconó, y en boxeo arrinconar no te da puntos, entonces yo, que haya buscado, que haya hecho el gasto, que todo bien, pero yo he visto otros clásicos donde Cerro, sin haber ganado, convirtió en figura al arquero rival. Ayer no fue el caso. Cuando decimos que el equipo hace el gasto del partido es porque tuvo 2 palos, el arquero tapó 2 pelotas de gol, pero Cerro no forzó, no llegó a eso. Entonces, como dice Federico, fue una posesión de pelota estéril. Como que Olimpia le dijo, toma, querés la pelota, agarra, haz lo que querés, pero ni siquiera llegaba con profundidad. Entonces, de un equipo que tenía que ganar, que tenía todo a su favor, la cancha, el público. ¿Fue una estrategia de Olimpia o Cerro hizo que pasara eso, que Olimpia se retroceda Olimpia y se siente cómodo, se defienda? Olimpia se siente re cómodo así. Olimpia, lo que más le gusta jugar hay partidos en el que Olimpia sale a atacar y le sale mal. Siempre ¿Qué te parece que Palermo dijo que justamente por la propuesta de Cerro, ellos sabían que palabra más, palabra menos, que es lo que más le contra los Amelianos, los Sol y compañía, Olimpia sale a proponer. Y ahí contra Guaraní quiero ver qué va a pasar en la próxima fecha para Olimpia. Yo creo que Palermo querrá que Arce tome la iniciativa en ese Olimpia Guaraní, en el Defensores de la próxima fecha. Y eso que vos preguntaste fue la segunda pregunta de la conferencia, la de Johnny. Y Palermo dice, a lo que referenciaba Federico, o sea, Palermo sabe que esta es la realidad. Voy a agarrar la línea defensiva de Olimpia. Entonces él sabía que iba a ser sometido, pero se adecuó a su realidad y que esta es la estrategia más cómoda. Aguánteme un ratito, urgente. Tenemos un comunicado ahora, acaba de sacar Olimpia. Federico, tenés la información, por favor. Vamos con esto. Mañana circularon incluso en algunos medios, imágenes donde supuestamente tiraban bombas desde el palco de Olimpia. Sí.
y que incluso Cerro iba a denunciar esta situación. O acaba de sacar hace minutos Olimpia un comunicado respecto a eso, Fabio. ¿Vos tenés ahí? Comunicado a los señores socios y a la opinión pública en general. Ante las publicaciones de medios de comunicación ocurridos posterior al encuentro disputado el día de ayer entre Olimpia y Cerro Porteño, nos vemos en la obligación de dirigirnos a nuestros estimados socios y a la opinión pública en general. Es de conocimiento público que durante el protocolo de ingreso de los equipos en el mencionado partido se lanzaron humos de los respectivos colores a cada hinchada enfrente a las mismas. En ese momento mucha gente ubicada frente a los palcos que le fueron asignados al Club Olimpia y donde se encontraban ubicados directivos, jugadores y staff de la institución, solicitaron que le fueran proveídas botellas de agua por los efectos causados por dichos humos. Sin embargo, lo que ha generado mayor preocupación en nuestra institución es la manipulación malintencionada de los hechos por parte de terceros. Específicamente nos referimos a la difusión de videos provenientes del circuito cerrado de los palcos del estadio del Club Cerro Porteño, los cuales fueron filtrados a la prensa para crear una narrativa falsa. Es importante aclarar que en ningún momento ninguno de los ocupantes de los palcos ha proveído a la gente de otra cosa que no sea agua o bebidas gaseosas que se encontraban disponibles en los mismos, como se ha intentado hacer creer, hechos que se pueden observar en los videos, en estos videos filtrados. Esta información distorsionada busca desviar la atención y sembrar confusión entre los espectadores y la opinión pública. En las imágenes del circuito cerrado hay menores de edad cuyas imágenes fueron reveladas a la prensa sin consentimiento por parte del Club Cerro Porteño o personal bajo su cargo, hecho que constituye violación a la intimidad de dichas personas y sus familias. Como Club Olimpia, rechazamos categóricamente este tipo de prácticas engañosas, deshonestas e irresponsables. Instamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de los hechos y tomar las medidas correspondientes. Atentamente, dice la Comisión Directiva del Club Olimpia, con fecha de hoy, 13 de mayo de 2024. ¿Querés resumir cuál es el título entonces del comunicado del Club Olimpia que se emitió ahora hace segundos nada más, sí, Fabio, por favor? Que desmiente situaciones que supuestamente se dieron, que fueron engañosas por parte de terceros que filtraron esos videos. Pero lanzamiento ¿desde dónde? Desde el palco. Ellos acusan no desde la zona de la barra donde estaba la gradería de Petengil. Lo que ellos les llama la atención y les molesta es que haya surgido desde el circuito de video de Cerro. Sí. Es como que alguien de Cerro habló de terceros, entregó a algunos medios, claro, esa imagen. Hoy incluso veía una narrativa, después tenés que mirar bien porque donde se le acusaba al Tucu Salazar, por ejemplo, de tirar una bomba, porque ayer al Tucu le vimos con una ropa clara tenía, le vimos con el termo y mate, y él está dentro del palco, allí, pero son botellas de agua, pero se decía que Cerro iba a denunciar. Lo que sí, de otra imagen que apareció, es la imagen de cuando entra la hinchada Olimpia al estadio bajo ningún control. Por eso entraron y comenzaron a tirar bombas. O sea, nadie le sacó la bomba porque entraron todos juntos bajo ningún control. Alguien que firmó desde un departamento ahí enfrente, desde el celular, y se ve bien como ni un control se le hace a la hinchada que entró a menos de 10 minutos. ¿Has visto el video, Ariel? He visto el video que entraron como, no sé, ni un por eso llegaron a tirar la bomba luego ya. Sí. Qué raro, ¿verdad? Porque normalmente a otra hinchada le hacen cacheo importante. Y más cuando se trata de la barra, ¿verdad? Claro, por eso. Suelen ingresar cosas... No, me está diciendo una persona que en preferencia Cinto y compañía sacaban. Y esta gente entró como si nada y ahora tiraron a 10 bombas por ahí a Platea y a la gente que estaba hacia Gradería Novena. Encontrar el regalo ideal en Farmacias Catedral del 11 al 15 de mayo. Descuentos especiales hasta el 50%. Perfumería, dermocosmética, regalería, accesorios y mucho más. Aprovecha este beneficio con todos los medios de pago y en todos nuestros canales de venta. Sucursales, delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y www.farmaciacatedral.cl.
catedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para mamá. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento. Además, participás de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Bueno, sí, fuerte el comunicado, fuerte el comunicado de Olimpia, porque habla de manipulación, habla de que se pone a menores. Narrativa falsa. Narrativa falsa. Ariel, el clásico, ¿quién lo tuvo que haber ganado para vos? Y vos sabés que estoy repasando mentalmente las situaciones de gol y encuentro todo muy parejo. A ver, Olimpia tuvo la más clara con el remate Hugo Fernández el segundo tiempo. Y cerró la de Cecilio. Y fuera de Cecilio, esa que la tira por arriba de Olveira, no estoy encontrando otras situaciones de gol. Entonces, más allá de que uno asumió, hizo el gasto, como dijimos, en cuanto al desarrollo, inclinó la cancha, que asumió decididamente el rol protagónico en el primer tiempo, en lo que realmente vale en los últimos metros es como que estuvo parejo. Después no encuentro otras situaciones que Cerro ha generado, fuera de los tiros libres, ¿verdad? El último de Carrascal, que la tiró arriba, el de Iturbe, pero si vamos a lo que, si fue efectista uno o el otro, es como que encuentro inclusive situaciones de gol. Me parece que lo más justo fue el empate. A mí me sorprendió ese último tiro libre. ¿Por qué Carrascal remató? Era posición para Arzamendia, porque creo que Arzamendia mismo se sorprende. Porque le mira después y le abre los brazos como diciéndole, ¿qué pasó acá? Y la última jugada, ya no te da más. No, pero era un tiro libre. Derecho a nada, claro. Frente era frente a la media luna del área grande. Era el equivalente a aquel clásico del año pasado cuando Enzo Jiménez estaba en el arco y todos creíamos que iba a patear uno y terminó pateando el otro y era... ¿Qué pasó? Le pegó Duarte. Claro. No fue Torres, Diego Torres. Hasta si pateaba por la barrera, uno iba a decir, bueno, por lo menos lo intentó, pero pateó tan mal. Por eso recordamos, Carrascal hace uno de tiro libre en la cancha. Carrascal tiene dos goles medio seguidos tiene, sí, de tiro libre. Pero Arzamendi no le pega mejor. A marcar también. Bueno, y contra Trinidad, los dos. Yo creo que Arzamendi ya estaba físicamente fundido. Viste, muchas veces cuando a veces ocurre en la tanda de penales, vos decís, ¿por qué no pateó? Y te dicen, no. Pajarito Valverde contra City fue. Que dijo que no quería patear porque estaba cansado, le dijo a Ancelotti, no doy mal, le dijo. O sea, pero Arzamendi igual hizo seña, No, después le queda para eso también, me sacaste. O sea, yo pensé Iturbe también, Yo pensé Iturbe porque Iturbe tiró uno en el segundo tiempo que pasó muy cerca del poste izquierdo, aquella que va por abajo de sorprende, que cruza la barrera. Yo jamás pensé que Carrascal. Pero Iturbe también para mí decidió mal en su tiro libre. Él le hubiera pegado al palo del arquero. Para eso estaban sus dos compañeros justamente para distracción y él decidió patear. Pero mira que esa salió muy cerca, O sea, no, pero... lo que vos esperabas también esperaba Olveira, por eso Olveira llega, se da cuenta tarde. Olveira no llegaba a cruzar el palo. Cuando patea se pone en el medio Olveira. Sí. El medio se juega también. Por eso te decía, el palo del arquero era también, porque para eso se ponen los dos de Cerro, ¿verdad? Pero bueno, es decisión en ese momento. Y lo de Carrascal realmente es inexplicable, porque Arzamendi le suele pegar. O quizás él entendió que, inclusive, el último en tocar la pelota es Arzamendia, porque el famoso ese que el jugador pone para atrás el balón para alejar de la barrera, él lo hizo, ¿verdad? Hay pues un pateador que te marque la diferencia, entonces es como que van probando por turno, ¿verdad? No hay uno que... Vos sí, en Cerro hay una posibilidad de un peligro, una jugada de tiro libre cerca del área y que hay un alto porcentaje de posibilidad de gol en función al pateador. No hay un chiquearse ni compañía, ¿verdad? Hace rato. Pero igual, estamos hablando de un jugador que hizo 2 goles, Carrascal, en poco tiempo el año pasado,
Iturbe habrá hecho algún gol, Arzamendi hizo un par también, pero no se dio. Si en Olimpia Zavala era que pateaba bien los tiros libres, está claro que lo que dice Ariel no hay más especialistas, pero era aquí no era el que... Era una situación clara. Sí. Recto al arco, esto te hacía pensar que podía ser ya diestro o zurdo igual, no era para un perfil exclusivo. Es cierto que ya no hizo lo que había que hacer Perdón Olveira, puso 8 hombres en la barrera, pero no dejó ni un costado, nada. No jugó el partido. La última del partido. ¿Sabes si te hacen alguna así? ¿Desde dónde se ve inclusive a Ferfera ahí de rodilla? Pues realmente... Sí, porque era la última jugada. Metías y como que, era como que ya estabas cerca, estás acariciando el título, le ganás a tu clásico rival. Y ya te lanzás hacia el título. Ganar un clásico en el último disparo del partido y ahí como para... Ya no te para más nadie. Y desde la perspectiva de Cerro, hoy tenemos que hablar de que para el nivel de juego de Cerro, para lo que pretende, para salir campeón, para mí bajo el nivel de Cerro ayer. Aparte, prueba a fuego. Prueba para ustedes a fuego. Un ping-pong rápido, descripción de, no sé, 10, 15 segundos. Sí. Propongo, estamos. Sí, bien, estamos bien. Al final vos nomás sos el que decís que Cerro no, para mí, yo le pongo un punto más en la tarjeta, si vamos al boxeo, le pongo un punto más porque hizo el gasto del partido. Pero también lo tenía que hacer, ¿verdad? Porque estaba obligado por el tema de llegar a la punta. Hoy teníamos que estar hablando de Cerro puntero con Libertad. Manteniendo la punta. O sea, Libertad le saca 2 de ventaja otra vez y estamos casi en... Muy premio. O sea, perdió lo que ganó en Tuyucuá. Claro. Sí. Al rival directo. Doctor Julio Jiménez, asesor jurídico del Olimpia. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo está mi querido Bruno? Bien, doctor, bien. Bueno, molestándote por esta situación del comunicado del Olimpia, donde son bastante vehementes, claros, y no le gustó para nada lo que pasó, doctor. Realmente a nosotros nos resulta muy desagradable que se valgan de estas prácticas, que busquen instalarles a ellos dentro de su política de Estado que nos tienen acostumbrados cuando no les va bien en los clásicos, de establecer como que son permanentemente víctimas. Tienen una política de Estado de la chillaranga. Y ahora se valieron de imágenes de un recinto privado que sin autorización de ninguna de las personas que estuvo presente dentro de dichos palcos, le asignan acusaciones determinadas y estando inclusive involucrados menores de edad. O sea, acá nosotros tenemos que concentrarnos en el bienestar de nuestro ambiente del fútbol y no estar en estas pequeñeces que lo único que hacen es distorsionar y servir de cortina de humo para para el resultado deportivo de ayer. Estaba escuchando recién que decía que Cerro tendría que haber estado a puntero con Libertad. Ayer el que sacó un punto fue Cerro, no fue Olimpia. Olimpia tuvo que haber llevado los 3 puntos a casa ayer. Muy bien. Doctor, ¿van a hacer alguna denuncia? ¿Van a presentar alguna nota sobre esta situación en particular? Nosotros estamos analizando con el equipo jurídico de ver realmente cómo sucedió. Nosotros no vamos a tomar decisiones a la ligera. Entendemos de que sí existen canales institucionales para dicho efecto. Evidentemente hay gente elegida del departamento que fuese responsable de esa información, pero bien, nosotros vamos a tomar la decisión con calma ya en el seno de la comisión directiva. Claro, porque lo razonable es que en todo caso si Cerro veía que hubo una irregularidad en el palco del Olimpia, alguien lanzó efectivamente una bomba o le causó daño a alguien o produjo un hecho irregular, tendría que haber hecho vía canal APF hacer la denuncia, ¿verdad, doctor? ¿Entiendo bien? No, a mí lo que me preocupa es, esto parece en serio algo de otro planeta, porque ayer nosotros jugamos de visitante, Bruno. Jugamos de visitantes. Nuestra hinchada estaba al lado de la afición de Cerro Porteño sin ningún tipo de pulmón de seguridad. Sin ningún tipo de pulmón de seguridad. Se prenden los humos por el viento, el humo le afecta a la hinchada que está prácticamente encapsulada y nos piden que le pasemos
botellitas de agua para que se limpien los ojos. Y ahora quieren pretender convencer de que nosotros, desde los palcos donde estaban directivos y sus respectivas familias, y jugadores y sus respectivos familias y funcionarios, nosotros estábamos metiendo bombas, cuando que ellos son los encargados de custodiar esa ala de seguridad del evento. O sea, acá hay que tener mucho cuidado y dejar de repetir las cosas en forma como se sucedieron y analizar quién es responsable de qué cosa, ¿verdad? Doctor, perdón Bruno, dentro del comunicado ustedes hablan de que todo esto se filtró a la prensa sin el consentimiento de Cerro Porteño. ¿Ustedes creen que Cerro no tiene nada que ver con esto? Nosotros no decimos eso, sin el consentimiento nuestro. Nosotros claro, no, el consentimiento de Cerro Porteño no. De la gente que estuvo ahí. Es como que yo te di ahora, se filtró esto, que yo adivine qué quiere comer de almuerzo, yo no estoy en la cabeza de él ni en el corazón de él. Y cuando hablan ustedes de violación a la intimidad, eso también quieren atacar. Porque había menores de edad, Fabio, ahí. Por eso, como le ponen en mayúscula Ponen filmaciones, publican filmaciones donde estamos nosotros y le asignan acusaciones, o sea, y permiten que se asignen acusaciones al liberar esas filmaciones que son de carácter privado y toman estado público porque quien es responsable de custodiar con un sano criterio las mismas decide hacer eco público de las mismas. Doctor, para cerrar, entonces lo van a analizar con tranquilidad si es que van a hacer una denuncia ante, no sé si la palabra a utilizar es la propalación de este material, la divulgación de este material de circuito cerrado. Claro, ante las acusaciones nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Está clarísimo. Fabio, ¿algo más? Federico, sí, Dani, Ariel, ¿está? Para cerrar, nomás, creo que está enfatizando eso el doctor. ¿Qué es lo que quiere con estos Cerro entonces? Y eso había que preguntarle a Cerro. Yo creo que ya dejó en claro eso el doctor Julio. Sí. Dijo que quiere tapar el resultado o desviar la atención, ¿verdad? Eso ya lo dijo, ya lo expresaste. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo, muy gentil. Cordial abrazo, muchas gracias. El doctor Julio Jiménez, asesor jurídico del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago, sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 2355000. Sentite mejor con Farmaoliva. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Petrosur celebra el mes de la patria y las madres con un 15% off. Este 13, 14 y 15 de mayo tenés 15% off en todos los combustibles. Accede a este descuento directo pagando con Petrosur App. Descarga ya Petrosur App de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique si te conviene. Mes de celebraciones y en tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-700
229-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Arranco con Fabio. El que quiera meter algún comentario, abierto. Fabio, Jan Gastón Olveira. Y Olveira no tuvo una etapa importante. Jan terminó siendo más destacado de su trabajo por esa pelota que le sacó del ángulo a Hugo Fernández. Alan Benítez. Olveira en el achique hay que, eso como sí, salió contra Aguayo y contra Cecilio, el error de Cecilio tuvo mucho que ver con el apriete que le hizo Olveira. También, sí, pero sí. La tapada la tuvo Jan. Pues nos elegimos con la tapada del partido, Fabio. ¿Quién estuvo mejor? Claro. Y bueno, y ahí está Jan. ¿Por qué no te solidarizarías con Fabio? No, como dijo que se puede meter un bocadito para bocadito, que descripción, dijiste descripción, ¿verdad? Claro. Este de la psicología, ¿cómo se explica cuando vos te unís a quien a veces a vos te suele... Y así es la vida, mi querido Che. Ya le soltaste la mano los a Fabio. Amigos de hoy son los enemigos de mañana y viceversa. No, hay que ser un buen cristiano. Eso no está bien. Yo anoto esto en mi libretita. Anoto mi libretita. Federico, Alan Benítez, César Olmedo. Y Alan Benítez subió poco ayer, comparando lo que era en otros momentos la sociedad con Aguayo. Lo vi más al Pachi juntándose con Aguayo cuando estuvo que Alan Benítez, quizá por el tema de redes, y Olmedo fue más protagonista para lo bueno y para lo malo. Tuvo varios mano a mano que le ganó a Cecilio, arrancó el partido pegándole una trompada de atrás que pudo haber sido amarilla, y si era el árbitro de la roja en Pedro Juan, ¿quién fue? Díaz Ibar. Sí. Mira que esta fue, pero bueno, por eso Manolo estaba indignado, ¿verdad? Pero Olmedo, si algo se le puede decir es que contrariamente a Tucu, que parece que a veces no tiene ningún compromiso con el equipo, se tira de cabeza, se va, pero es muy limitado y se rebaló en el gol. Pero fue muy protagonista. Supo suplir con intensidad. Sí, muy intenso. Sí. Se pasaba la evolución, pero... Así mismo, por eso digo que incluso para lo bueno y para lo malo fue más protagonista que Alan Benítez. Alan ayer no estuvo mucho como venía jugando, realmente, no. Y fíjate que... pasó desapercibido, o sea, fue más lateral que nunca. No tuvo la función que tenía. Donde yo le destaco también a Olmedo, si acá creo que hubo una coincidencia ayer en transmisión junto a Bruno y Federico, y ustedes también hoy en el análisis, Ariel y Fabio, si coincidimos que ese primer tiempo bueno de Cerro no tuvo en Cecilio el salto de calidad. Bueno, el marcador de Cecilio era Olmedo. Le ganó mucho, sí. Por eso, o sea, con un perfil más bajo. Pero muy bien reforzado también. Por el volante interno por Cardoso. Sí, pero... Le multiplicaban la marca en esa zona Cecilio, pero estuvo mucha, un jugador de mucha entrega. Sí. De mucha entrega Olmedo. Él le pegó a Cecilio y después hay una donde Cecilio le quiere ganar y le puntea la pelota. Sí. No puede pasar de él. Claro, por eso creo que incluso está por encima de Paraguay hoy, ¿verdad? Porque Paraguay parece más frío, más... Pero este es el partido que le está otorgando esa pero condición. Vos sabés que aquí lo vimos en cancha de Sudamérica, él ya entró así. Tú le dije a Dani, mira qué loco porque entró ya a patear a todo, ¿verdad? En el partido contra Tacuariba, Meliano, uno de los dos fue, contra Meliano. Es un jugador que nos catima el tema, Ariel, de ir al frente a poner la pierna. Pone la pierna. Fernando Román, Santiago Arzamendi. Y Román tuvo problema tuvo también al jugador más destacado de Cerro. Con Aguayo tuvo. Con Aguayo intentó. Se asentó en el segundo tiempo. Perdió en algunas, se repuso en otras, pero le costó. Y Arzamendi acompañó mucho por la izquierda, aunque no fue esa jornada en que él también tuvo mucho desborde. Alianza y Olimpia fueron sus peores partidos. Increíble fueron los últimos. Se lo ve desgastado, parece. Puede ser. Lo más probable. Puede ser. El jueves juega Cerro por Copa Libertadores. Sí. Contra Fluminense. Fluminense juega hoy, O sea, mira, Cerro va a estar descansado un pero partido menos. Va a poner
a Chiquitiño, a no, ya sé. ¿Cuántos jugadores pero tiene? no quiere después con el tema. Tiene Fluminense, claro. Federico. No quiero nomás que ir con el tema después que el desgaste y toda esa cuestión. A eso nomás voy. Vamos con los centrales, por favor. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina. Para los paladares más exigentes, encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Omeprazec de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear el regalo perfecto que tanto buscabas para mamá. Lo encontrás en Inverfin y al mejor precio en todas las categorías. Te esperamos en tu sucursal Inverfin más cercana para aprovechar nuestros increíbles precios por tiempo limitado. No te lo pierdas. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga y la versión familiar que trae más por envase, pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Emparejamos a Hugo Benítez con Báez, ¿verdad? Javier Báez. El primer central. De primer central. Capazo con Báez. Capazo con Javier Báez. No, yo creo que Báez saca ahí una ventaja. Pero Capazo marcó muy bien Báez y tuvo salida con pelota. Y en el pase largo, gol. ¿Qué responsabilidad le otorgamos en el pase largo? Yo creo que compartida la responsabilidad. A diferencia de Capazo, que no quedó expuesto en una jugada de gol. En ninguna. Claro, Báez. Lo del gol te aplaza. No, pero en serio. Pero mira que en el gol para mí se aplazan los dos. Sí, por eso. Porque Bron no da el paso antes y al no dar el paso, Báez queda como que le ganaron la espalda. Exacto. En una jugada donde para mí Piris es el más responsable, pero los dos centrales tuvieron muchísimo que ver en el gol de Olimpia. A diferencia del gol del Olimpia, donde creo que Capazo también no corre hacia Churín, pero yo creo que dentro de todo, o sea, como que el gol los expone, pero estuvieron parejitos, ¿eh? De los 4, si yo tengo que elegir a uno que se destacó, a mí el que más me gustó fue Hugo Benítez. Hugo Benítez cerró mucho, tuvo rapidez. A mí también me gustó. En el primer tiempo tuvo un cierre a un remate que era de gol, Claro. Porque era dentro del área. De un penal también. ¿Cómo? Estuvo muy cerca de un penal. Esa es la jugada de Guayo contra Romano. Pero Hugo Benítez va con Brock. Sí. Con Brock. Sí. Pero Brock no jugó mal tampoco. No. Pero también en el gol él queda. Pero sí es más. Claro. Ahí Brock lo que hizo bien, que yo pensé que iba a repetir más el lanzamiento paraguayo. De arranque le tiró 2 lanzamientos a Guayo que terminaron casi en jugada peligrosa después. Y mira que Palermo no es que le puso un tipo para que no haga más. Dejó de hacer eso, Cerro. Porque Bro lo hace muy bien, cambia muy bien enfrente, 40 metros, la pelota en el pie del compañero. ¿Cómo quedamos? 1-1. Báez. Báez Capazo, 50-50. Para mí no, un ganador. ¿Y el otro?
Y Benítez. Benítez mejor que Bravo. Le toca siempre, porque comenzamos con Fabio, fuimos con Federico, Ariel, por la rueda de cómo estamos sentados. Le toca una muy fácil a Dani. Fernando Cardoso. No, pero yo dije lo de la saga central, o sea, yo puedo pasar. No, te toca ahora vos. Después puedes meter pero un la saga los central, muchachos. yo puse el voto. Y te doy la fácil. Aguayo Fernando Cardoso. No, por eso. Yo quería... la ronda de tercer hermano, no íbamos a quejar porque le tocaba dos. No, yo creo. A ver, hoy no hablamos con la mamá de Fernando, ¿verdad? Claro. Pero bajo lo de Fernando Cardoso. Igual no tuvo nunca un cambio de ritmo, no entró ni en diagonal. Ariel recién citó, yo creo que también, o sea, él representaba cómo iba a jugar el Olimpia de Palermo. Si en otros clásicos vos tenés, él hace el gol en el clásico de la Copa, hace 2 años. O sea, a lo mejor tácticamente Palermo le pidió claro, eso, por eso no lo hizo. Pero mano Olmedo, pero claro, pero no está también, en un buen momento. También está claro que antes, como te dicen, hacía goles. La otra vez contra General Caballero le dieron una pelota donde estaba solo y se pateó el mismo, ¿se acuerdan? Terminó cayéndose, claro. Y ayer le quedó una que capaz que en otro momento la paraba y le pegaba y le quiso dar de volea y fue una pifiada. Él bajó futbolísticamente. Sí, para lo ofensivo de Olimpia nunca se destacó y para lo defensivo tuvo sus problemas. Empezamos la rueda otra vez, muchachos, con Fabio. Sí. ¿Quién es el? ¿Cómo está el tema así entonces? Ramón Martínez con. Ramón Martínez no puede entrar. Gómez. Gómez directamente. Sí, porque fue cambiado muy rápido. Ramón jugó hasta los 20 y Marco jugó más de 70 minutos. En el diario le ponen SM, sin numeración le ponen, sin nota. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llamanos al 0986-104-690, 0986-104-688, AR Electricidad, precio y calidad. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Fabio, vamos con el medio de campo. A mí me gustó mucho Gómez, su trabajo. ¿Gómez táctico. con quién va? Va con Piris Amota, ¿verdad? Entonces, sí, yo me quedo con Gómez. Piris tuvo mucha entrega, pero para lo que necesitaba el partido no estuvo fino, no estuvo para hacer combinaciones. De hecho, no se le puede pedir eso para organizar el juego. Me parece que dentro de lo que quería el partido, Gómez estuvo mejor asentado y le hizo que pueda mejorar inclusive el trabajo de Franco en Olimpia. Yo pensé, yo creo que si es Gómez es con Morel, porque el volante más retrasado era Morel, y yo creo que Morel entró y cumplió con el tema porque él entró para el juego aéreo, cuando Olimpia iba a levantar la pelota, y yo creo que Gómez entró mejor que Ramón Martínez. Eso sí. Pero si vos me decís entre los dos volantes más posicionales, yo creo que, y fíjate, esto ya cuando hablemos de los técnicos, yo creo que Manolo no quería ninguna sorpresa. Porque cuando acá se especulaba qué equipo, y al meterlo a Morel, el mediocampo de Cerro después de mucho tiempo era el doble 6 combativo, Morel Piris. Pero yo por ejemplo me quedo más con Morel. Pero igual, si hacemos el cambio, igual yo me quedo con Gómez. Digo por lo que pedía el partido, por lo que necesitaba el partido. Y a mí Morel me parece que es un jugador de otras características. ¿Sobre la izquierda? Franco nombramos a Franco, que fue nuestra figura. Hicimos un cambio, vamos con Franco y Piris, ¿verdad? Franco muy bien por los pases, terminó acalambrado y producto de que no jugaba hace mucho, y aparte con la intensidad que jugó, ¿verdad? Pero creo que fue la luz en el momento de
un Olimpia que no acertaba pases, por eso no podía tener la pelota, porque Olimpia o es un equipo que sale a atacar sin idea o se tira atrás y no hay nadie que tenga la pelota porque no hay características. Cardoso es picador, Redes es picador, a Pasajul le rebotaba, Prato estaba bien marcado, entonces Franco se animó y eso ya es mucho en este momento de Olimpia. Y en la comparación que hacía Bruno cuando arrancaba y ayer cuando hablamos también, quizá Arrúa sea el que más se le parece, pero este tiene un despliegue muy superior al de Arrúa, y por ahí creo que en condiciones normales me parece Palermo ya tendría que seguir con Franco. Claro, y fíjate que no, yo ni siquiera lo compararía porque Franco, creo que esa vez cuando Johnny citó esa palabra le irritó a Bruno el tema del vago. Franco, un tipo que cuando no tenía pelota, él se iba contra Carrizo, o sea, él cumplió una doble función. Cuando tenía la pelota, él era el lanzador. Cuando no se tenía el balón y estaba con Ramón Martínez, no le vas a decirle a Ramón perseguirle a Carrizo, porque Pachi tiene eso de... y justamente fue Pachi el que le mete el pase a Churín en la preasistencia. Claro, porque él abanica bien Carrizo. Entonces Frank, o sea, vos necesitas a alguien que también haga ese movimiento que no te va a hacer Gómez, no puede hacer Ramón Martínez. Por eso lo elegimos también como figura. Hablando de vago, después voy a contar en el bloque internacional. Tengo dos noticias, Fabio. Espectacular. Un conocido exjugador de un club grande le trató de vago a un jugador. Y después ya están los nombres, la lista de los nombres para suceder a Kylian Mbappé. Escuchaste, Ariel, si vos tenés alguna noticia internacional, avísanos. Pero yo ya tengo lo de Mbappé y ya aviso. El tema del vago. Yo lo que tengo es un jugador africano que parece le mandó a jugar a su hermano en vez de... Sigamos. Bien. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisu Quitadol Gel, su acción eficaz y segura, te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puisu Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te olvides y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Bueno, ¿quién falta, muchachos? Vamos por izquierda ahora. Cecilio con Redes. Y a Cecilio le salva el... ¿Qué? Sí, claro. Porque si uno dice que Cecilio no tuvo un buen primer tiempo, es por lo que uno espera de Cecilio. Redes está en una curva ascendente, pero igual todavía mejoró, en el tema... Está más rápido, otro desborde. En la balanza más ascendente fue y a Cecilio le sale el gol, ¿verdad? Porque el gol es el artículo de lujo. Yo dije hace rato... eso ahora Cecilio está teniendo más que el enganche, el desborde de antes. Él es el goleador. Más goleador. Y hace goles de goleador, eso que entra para empujar la pelota. No es que él se genera como antes, hacía golazos. Me putearon muchísimo ayer por culpa de ustedes, Federico y Dani. ¿A quién te putearon? ¿A vos? A mí. ¿Por qué? Por nosotros, por la figura. Claro. Porque la televisión, los colegas, con todo respeto, digo, no digo que esté bien o esté mal, que no le cuenten después malas cosas que yo dije, no. Solamente hago un apunte. Que la televisión lo eligió a Lucas Prato como la figura. Y ustedes le eligieron... estaban entre Aguayo o Alex Franco, sí. Pero se decantaron por Franco. Sí.
Y déjame decirte que para mí los goleadores no tuvieron un clásico bueno. Si querés llevar la apuesta. El propio Prato eligió en la nota como no la figura Franco. ¿Qué más querés? El que estaba jugando. Así que, shut up. Bueno, en inglés me dice shut up. Bueno, ya siguiendo está. Perdón, siguiendo Era el caso... el hermano que le envió a jugar a su hermano. No, yo fue en Romania, agradecido. Shut up, ahora ya me dice... Pero además que no está el dictador de romano. Es Ceausescu. Sí, Ceausescu. Ceausescu lo de su apellido, claro. Ceausescu. Para cerrar nomás el tema de Cecilio, yo decía, a mí me sorprendió. A mí me parece que Cecilio no debió salir en ese momento en el que, es cierto, no venía jugando bien, pero hace el gol. Fabio, pero ¿por qué no le preguntan en la conferencia? No, eso no sé, pero para mí es más Fabio. Es algo mío. Yo si estaba en la conferencia no le hubiera preguntado, profe, ¿por qué le sacaste a Cecilio? ¿Sabes por qué no le iba a sacar? Porque metió el gol en un clásico. Hiciste, pero a veces y Pequiné que te está ahí en el sofá, vos estás sentado y te está mordisqueando. Salí de acá y te vuelve. Bueno, ¿sabes qué? Le cambió a Cecilio. A ver, le pregunto acá a Fabio que iba a hacer entonces la pregunta de la Inquisición. Si no salía Cecilio, no entraba Iturbe. Pues ahora sí, vos me decís que entre Iturbe por Aguayo. No, ¿verdad? Pero el mismo técnico te dice que es todavía un jugador de casi de escuela de fútbol, Dani, no podía... No, Aguayo no lo dijo en ese contexto. No, pero ya estaba... quiere tergiversar eso. Vamos a llevar de a poco al chico, está bien. Si a mí lo cambiaba por Iturbe, estaba perfecto. Aguayo por Iturbe, Iturbe por Aguayo, perfecto. Vos sacabas a Aguayo, Aguayo le sacaba a Fabio. Ahí está tu periodista. Pero ¿y qué hizo en el segundo tiempo? Que vos no te vas a la conferencia. ¿Y qué hizo en el segundo tiempo? No, Fabio. La jugada que le hace a Román. Ya tenés un asado ganado, hermano. Ahí ya me preguntaban, Oscar, ¿cuándo vamos a ir? No. Darle a poco. Tiene unas condiciones extraordinarias. No, pero por el momento no le podía... ¿Sabes cómo te iban a putear hoy? ¿Por qué? Y porque Aguayo estaba haciendo buen partido. Pero Cerro tenía que ganar el clásico. Alguien tenía que seguir animándose. Y vos sos el revolucionario del fútbol que por eso nos vamos a los mundiales y tal cuestión. Este chico ya pide pista, tiene que estar. ¿Cómo es escuela de fútbol? ¿Cómo hay que darle minutos? Ya está volando, ya está. Ayer fue el más desequilibrante de todo. Ayer Manolo dijo como que muchos me pidieron que lo metan Lima, pero si entraba iba a estar muy... No, ahí se equivocó él. ¿Verdad? Se equivocó, vale. Es como que dijo que no iba a aguantar el partido si entraba en Lima. Bueno, pero él sabe, los fisiólogos les pasan un informe, muchachos. Eso hay que tener en cuenta. En ese contexto dijo lo de niño, no que él, por ejemplo, no está capacitado a jugar un clásico. Claro, pero ya está, ya hizo su trabajo. Sí, en eso coincidimos. de terco, Fabio. No vayan a hacer No, pero vamos ahora con el tema de escuela de fútbol, Fabio. 19 ya tiene. Vamos a la pista. Vos si era Manolo Feroma Caná, iba a sacar a Aguayo y le iba a poner a... No, dejate de joder a Iturbe. Está riendo, la manera que plantea no va tan peculiar de Bruno. No, pero Ariel, tengo razón, hermano. ¿Vos te sentís identificado en esta discusión? No. Bueno, yo no digo más nada. No, tranquilo. Vamos, sigamos con el... Ya estamos terminando de rondear el tema clásico, dale. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150
50.000 guaraníes y por un 50.000 guaraníes más ya te llevas una Wampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. 13,6, ese puede ser un... ¿Verdad? Sí. Sí. Un contrato bien. No es atenuante, sino agravante. Estamos hablando de otra cosa. Vamos con... ¿Los delanteros? ¿Delantero ahora? ¿Y Pachi con quién pones? Pachi es con Prato. Más allá que Prato tuvo como diferentes son, no, y sí, es que ya llega, claro. No, pero no es solamente el físico, es sino que uno jugó con dos en el puesto grande y el otro jugó con uno grande y el otro que era la manija, ¿verdad? Y Parzajúa con Churín. Y fíjate que Prato hace el gol de 9, pero allí... La manera en cómo define, ¿verdad? No, yo creo que yo creo que por el gol que hace, no. Pero Pachi hace una buena asistencia. Porque Jan le salió muy bien. Mira que Jan le achicó, le salió rápido y encima se extendió su cuerpo lo máximo que pudo e igual le midió bien la pelota para meterle la emboquillada al globo. No solo que empalma la pelota, sino que como tenía el arco, no tenía bien de frente, le tenía un poco de costado, sí. De costado. Empalma en forma perfecta porque dobla el pie para que la pelota vaya ahí. Porque si él la empalmaba así iba afuera. Yo pensé que porque la recta no llegaba así, iba a ser el poste derecho. Quería tirar primero arriba del arquero y después resolver. En una segunda jugada. Sí, pero él cuando la acompaña y se da cuenta que entra, la acompaña nada más. No, yo me di cuenta enseguida. La acompaña nada más. Yo me di cuenta enseguida. Yo por eso digo, no es por nada, ¿verdad? Pero en el rato digo, si le marca un golazo, dije. Porque ya me di cuenta la intención que él tenía de hacerle un globo. De hacerle, él miró, y preparó, yo le estaba mirando perfectamente el pie, como él preparó para... Es perfecta. Él no se preparó para bajar la pelota primero. No. Lo que hubiese hecho el Tanque Ferreira en el 2003, hermano. Boludo que se resbaló y... ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿Por qué? ¿Y no hay una Copa Libertadores más para Paraguay o no querés? No, espera, no. No, y si Ferreira le pegaba, Ferreira le pegaba de una así sin estar queriendo parar la pelota. Bruno, espera, estamos analizando si era... Es que esa es la versatilidad del programa, hermano. Gracias, el ritmo. El término. Fuimos a la cancha de Cerro al Mineirao. Es una forma así, si no se hacía el boludo futbolístico, ¿se entiende? No vamos a estar aplicando. ¿Cómo dijiste vos? ¿Viste que no escuchaste? No, escuché. ¿El boludo del tanque? Si no se hacía el boludo el tanque. No dije boludo, tanque boludo. Si no se hacía el boludo el tanque, dije. ¿Qué se hizo? No le... Vos le estás pidiendo. Prato es un tipo... No, era cacheteada, una pegada, era gol. Bueno, espera, bueno, perfecto. No, Prato... Ponele en voz a Prato ahí a ver si no te metías ese... Y bueno, Prato marcó goles en la final de la Libertadores. Ya que en las dos finales, en la cancha de Boca y en Madrid. Y en el Bernabéu. Sí, en el Bernabéu, sí. Goles complicados, sacando de... ¿Conoce algo de eso? Yo voy nomás a ese recuerdo muy brusco nomás que tuviste con ese término. Con alguien que dentro de todo... Aybar dice. No, dejar. Aybar, dije, no me digas que dije, boludo. Le voy a pedir disculpas porque me salió lo que hubiese hecho el Tanque Ferreira en el 2003, hermano. Boludo que se resbaló y... Perdón. Un tipo noble, mendocino, solo para el mendocino. Perdón. Pedile. La jugada boluda de Tanque Ferreira. Disculpame. El resbalón boludo. Sí, un resbalón boludo. Pero no que él sea boludo, perdón. Volvemos. Pido disculpas públicamente. Bueno, después de se me soltó la cadena, discúlpenme por eso te hice la rectificación. Después de TBT de lunes, volvemos 13 años, o sea, 11 años, y no, por eso lo de Prato es magistral, y ya que estamos comparando duplas, mira que el pase que le da Pachi y el recorrido que hace Churín, porque la gente de Olimpia se puede molestar con que Capazo duda y no va contra Churín y que Olmedo termina haciendo casi una especie de pirueta por la desesperación, pero el pase de Churín es milimétrico. O sea, mira que tenés que ser un 9 para asistir como asististe en ese momento. O sea, yo creo que allí lo hizo Cecilio y Aguayo. Claro, allí... Y ni hablar de Erlis en el segundo tiempo, porque él cuando relojea las jugadas y se da cuenta de su ángulo cerrado... El pase es muy bueno. Yo creo que, como hace rato
te dije en mi caso, si yo agarro los 4 centrales, quiero destacar a Hugo Benítez. Yo agarro los 4 delanteros por este rasgo muy diferente que tiene la dupla de Cerro en relación a la de Olimpia. Yo creo que el que no estuvo a la altura es Kevin Parsajú. Después lo otro me parece que dentro de lo que se puede esperar, rindieron. Te hablo de Pachi, de Prato, de Churín. El que no encajó hasta el último momento fue Kevin. Y en el segundo tiempo, yo creo que divide aguas, pero no se puede ignorar de que Derlis está recuperando esa sensibilidad. Pero, ¿cómo definimos Churín Parsajú? Churín fue contra Carrizo, lo pusieron, y Parsajú era con... Churín con Parsajú, tenés razón. Y Bruera entró y fue de mayor a menor. Parecía que iba a aprovechar ese dominio que tuvo Olimpia con los jugadores frescos. Y después mal, le dieron pases, no. Entonces va a decir, bueno, que se da la vuelta. Hay una contra donde al mismo, se olvida de la pelota, sí. Y el rival estaba a 6 metros y se va y llega primero, le puntea la pelota. Sí. En las próximas discusiones, cuando se hable de la titularidad de Bruera, claro. Los que dicen no, muestran ese video. Porque Bruera es en las 18 yardas, en el área grande. Allí cuando vas a estar tirando los centros, como tiraste el córner en el Carende, para el gol o para el 3-1, porque para contragolpear son otros. Y por eso se le achaca más a Derlis esa jugada que no le dio a Hugo Fernández, que la que vos recordáis se viralizó después del partido. Para mí los cambios que hizo Palermo fueron más productivos que los que hizo Manolo. Mucho más. Sí. Mucho más. Y hasta te diré que en el cuándo le ganó, porque saquemos el cambio de Marcos Gómez por Ramón Martínez, que es por lesión. Después, Palermo tenía programado el primer doble cambio, el segundo doble cambio, mientras que Manolo va de un extremo al otro, va quemando ventanas con cambio, entiéndase, un cambio por ventana, excluyendo el entretiempo, y después se queda con la duda porque le quedaba una sola ventana y 3 cambios, y mientras duda con el tema del triple cambio, pasaban los minutos y Olimpia tenía a 4 jugadores frescos en la ofensiva y Cerro tenía 6 jugadores. Lo que pasa es que también fueron ofensivos los cambios de Olimpia, por eso se notaron más, porque Manolo no lo puso ni a Fernando Fernández ni a Alfio Oviedo, lo puso a Portillo, que participó muy poco, y Turbe, que, o sea, los cambios, hasta parecía que Olimpia tenía más ofensivo en el banco que Cerro, porque los 4, quien más, quien menos, anduvieron bien. Yo decía, Bruera arrancó bien, Fernández estuvo bien, Eric López tuvo movilidad y Dani González fue el mejor de los cambios, ¿verdad? Pero el Cerro Porteño, Iturbe no creció, Portillo no, y a Churín le dejó hasta el último minuto, siendo que en otro momento podía meter a Alfio, a Fernando Fernández. Ahí eso yo le hubiera preguntado porque Churín dejó el partido en Lima porque estaba muerto físicamente, por cansancio, y ayer corrió más o igual que aquella noche, y Cote que a él le hace una falta final, ¿verdad? Pero ya había perdido claridad. Él tira un par de pases que van al arquero, ¿se acuerdan? Y ya no tenía más control de la pierna como Brock y Alan Benítez, estaban agotadísimos. Lo bueno para Palermo es que con los cambios Olimpia terminó más entero. Sí, dejó una sensación de dejar más frescura en la cancha, ¿verdad? Mucho más importante de equipo que la de primer tiempo. Yo creo que en tiempo real nosotros, Chun y compañía, marcaron eso. Sí. El que le dio más dinámica, era más rápido Olimpia. Yo creo, Bruno, quiero ir a un mano a mano con Ariel, ya no aguanto más. Vamos a redondear esto del clásico y quiero ir a un mano a mano. Con el tema de los Preparame cambios. fanfarria o podés ponerlo Rocky si querés. Bueno, mientras preparan, yo voy a ser el telonero entonces de esta como velada pugilística. Que sea rápido, Pichumbo. Estoy muy ansioso. Esa ya la introducción de la música. No, estoy muy ansioso. Bueno. Quiero ir a un mano a mano con Ariel. Yo creo que... no, pará. Acá me dicen Federico de compañía. Vos dijiste Churi y compañía hablaron de eso. No lo que mejoró Olimpia, dijiste... Churi y compañía dijeron eso, no, yo era el otro, compañía. Claro, porque en cuanto al comentario, claro. ¿Cómo? Vos dijiste, es cierto que Olimpia mejoró con los cambios, sí, Churi y compañía marcaron eso durante el relato. Y acá me pregunta quién es compañía, digo que yo. Claro, por eso. Federico, claro. Claro, con compañía siempre. Es Chuni Federico. No, Federico. Compañía quedó como entonces. El oyente de Federico. Por eso la ansiedad. Te está costando al final del programa. Tienes que llamarte boludo al pobre tanque. Ahora te olvidaste mi nombre, me decís compañía. No, Federico, verá. Es la ansiedad. Federico y compañía. Ahí el oyente mío va a decir, che, Dani, tranquilo. No, pero... Es por la ansiedad, hermano. No, por eso, ya que...
Chun, rápido. No, porque... Ahora te agarrar conmigo. La primera vez hoy en el programa, tirate lo de la milanesa y el lomito, que siguió generando mucha repercusión. Saludo a la mamá. Lo de Palermo, cuando decimos que él prepara los partidos, de decir, yo quiero aguantar la primera parte y en el segundo quiero ganarlo. Lo hizo en la Huerta y ayer lo volvió a hacer. Por eso cuando mucha gente recordó la declaración de Prato en la televisión, con el tema de moda, con el tema de haber competido, yo creo que, o sea, Palermo entiende el famoso, los técnicos extranjeros no comen vidrio o no tratan de vender ese humo que capaz acá le podemos cuestionar a nuestros profesionales. Él dice, yo tengo este equipo, el primer tiempo estaba dentro de los planes, hasta termina con el premio del gol de Prato, pero Olimpia era, porque en la previa cuando habla con la televisión hay un momento donde se le escapa a Palermo, el rival viene con doble competencia, que él entendía que en algún momento iba a bajar Cerro el tema físico, y allí mete sus cambios ofensivos, y en el caso de Churín, yo coincido con esa lectura, pero creo que también Manolo, después de haber visto, porque nadie cambia para empeorar, y más allá de ese blindaje que quieren, Manolo habrá sido el primero en ver el partido que se mandaron Alfio Oviedo y Ferfer en Lima. Íntimamente habrá dicho, mira, yo confío en estos tipos y dejé en el banco a Guayo, a Rivero, e hicieron lo que hicieron. Por eso creo que ninguno ingresó, más allá que Churín estaba fusilado. Si había otro jugador parecido a Churín, sí, que físicamente estaba, yo te aseguro que Churín salió a los 25, a los 30. Pero creo que Manolo debió, y por lo que tenía en el banco, dijo, vos te quedás acá, y al que lo saco es Pache, porque tenía que meter a otro extranjero que era Carrascal. Yo creo que eso fue lo que ocurrió también en el tema de los técnicos y sus cambios en el segundo tiempo. Ya terminé mi rol de... ¿Estamos? Ya, dale, vamos al mano a mano. Quiero... A ver un poco. Dale, poneme. Mano a mano no llamen. No quiero que nadie intervenga. Sí, bueno, si quieren intervenir. Nomás porque pero que no me ataquen en el mano a mano. Cuando llegaba a Sajonia, el defensor, pasé por, ¿cómo se llama? La carpa Ariel. Tiene un nombre especial. El pulpo. Cuando pasé por el pulpo lo vi a Ariel. En novena. Sobre novena, llegando. Saludos para Bronco, que me agilizó el trámite para pasar ahí. ¿Quién? Bronco. Justo venía Bronco para pasar. Bronco. Bronco. Mira, no. El policía pues me dijo, vos no tenés acreditación. Me dice, hoy no se da acreditación. Le digo, le digo una cosa. La licenciada Carmen Osorio de Recursos Humanos está haciendo las nuevas acreditaciones de ABC. Que van a estar disponibles próximamente porque la que tenemos ya habían vencido. Ayer me dijo uno de los que estaba, uno de los policías me dijo, Lander Carnego, y tú ya te iban a decir, amigo, del 2016 parece que era, o 2018, no me acuerdo. El tuyo. Y me dijo, porque te conozco, nomás te dejo pasar. Claro. Pasar nomás, me dijo, tranquilo, me dijo. No, a mí me pedía, yo también temprano. Pero buena noticia, hay credenciales ya disponibles. Qué bueno. Yo tengo el círculo del 24, ¿verdad? Pero no saqué y justo venía Bronco y Bronco le hizo así, ¿no? A Bronco le hizo. Y ahí le miré a Ariel y ahí Ariel me dijo que no jugaba Edu. Que no estaba ni en el banco, Edu. Y ahí entonces, ¿verdad, Ariel? Vámonos, hermano, a mano. Se fue ahí. Esta introducción nomás quería hacer que no estuvo Edu ayer. O si no, capaz de cambiar la historia, ¿verdad, Dani? Pero hay una frase. La entrada en vez de Churín, la entrada Edu. Hay una frase que dice: no hay que patear perros muertos. Yo no le voy a tocar el tema Edu. Le voy a tocar otro tema. Vamos con el mano a mano. Con esta introducción, Ariel Julián. ¿Leíste Don Quijote de la Mancha, sí o no? De Cervantes. Así fragmento, pero no. No lo leíste. Bueno. Hay una parte, viste que va narrando hechos, andanzas, ¿cómo se llama? Recorridos, ¿verdad? Y hay diálogos entre Don Quijote y su amigo Sancho Panza, ¿verdad? Y hay un capítulo que le dedica al tema de huir a tiempo no es cobardía. Palabras más, palabras menos. Pero una frase así se pudo haber utilizado ya en el pasado. No lo digo que sea de Don Quijote de la Mancha exclusivamente. El crédito. Pero él utilizó una donde le va explicando a Sancho y le dice, mirá mi amigo, cuando vos te retirás no es cobardía. Y le va explicando cosas, le va diciendo, le hace una narrativa, una narración, ¿verdad? De que a veces es importante retroceder para volver después y
Tomar impulso. Sí, volver mejor pertrechado para la guerra. Esa es la moraleja. En un capítulo de Don Quijote. Entonces yo, mi querido, acudiendo a eso, Ariel, te doy la oportunidad de que o te mantengas en esta, entre comillas, guerra, ¿verdad? O te retires. Diga, no, me voy a retirar por ahora. Y espero 2 fechas y vemos qué pasa. A mirar el changüí que te estoy dando, la oportunidad que te estoy dando. Libertad le saca 2 a Cerro. Seguís pensando en que Libertad no va a ser campeón o que Cerro puede ser campeón. Yo creo que Cerro sigue con posibilidades. Si bien es cierto, hay una respuesta contundente. No, esa no era la cuestión. ¿Viste que? No. Yo no dije que Cerro no tenga posibilidad. Claro que tiene. Pero yo tampoco dije Cerro iba a ser campeón. Va a ser campeón. No. Libertad no se va. Y Libertad no va a ser campeón. Pero yo no dije, yo no aseguré. Cerro va. No, Cerro está tal cosa. Cerro esto. Cerro, vos le diste como campeón a Cerro y no a Libertad. No, pues yo no dije, no aseguré, dije sí. No. Nada es seguro en la vida. La muerte sí. Yo no dije eso. No, Ariel. Allá, por favor. Esto pasó cuando Libertad creo que tenía 6.7 de ventaja. Que yo te dije, no, está Libertad. 5 con el empate de Nacional. Libertad Nacional. Bueno, yo te dije, no, mira, lo de Libertad es cuestión de tiempo. En base a Libertad va a salir campeón. Yo me mantengo. Mira que es muy fuerte lo que el hincha de Cerro me estará odiando, pero es una percepción que tengo. Es una percepción. Si vos me decís quién querés que sea campeón, te digo quiero que sea Cerro. Eso ya lo dije. Porque es otro color, otra fiesta. O Libertad viene de 2 campeonatos. Que sea por tercera vez campeón, sería 1 año y medio prácticamente de campeonato de Libertad. Sí. Vos sabés, hablando un poco de eso, Ariel Galeano en la conferencia se refirió al tema de que se dice tanto que por el bien del campeonato pierda Libertad. ¿En serio? ¿Se acordó? Tiró entonces y hoy Marini dijo, se afió otra del campeonato. A mí también me dijo, y yo le dije, fíjate Ariel, para tu respuesta. Sí. Le quiero dar la respuesta, faltan 5 fechas. Sí. Libertad tiene Tacuarí de visitante, Nacional de local, Ameliano visitante, General Caballero de local, y última fecha Olimpia. Y que Cerro, ya puede estar. Y Cerro tiene más o menos parecido. Cerro visitante, el debut de Truadio. Guaraní de local, Tacuarí visitante, Luqueño de local, Nacional de visitante. Pero Libertad tiene 4 partidos de esos que suele ganar. Truadio ya está confirmado como no. Ya está confirmado. Mira, Rueda, Libertad no le ganó ni a Tacuarí ni a Nacional. Pero mira que Nacional, justamente Nacional, que tiene 13 puntos en el campeonato, el segundo. Sí, pero le frenó. Yo no soy futurólogo, pero yo creo que Libertad mañana no gana en Buenos Aires. Me parece que ya se queda como tercero en el grupo. Se confirma que va a quedar para la Sudamericana. Y ya se va a sacar el tema de el partido decisivo con Nacional, me parece a mí. Vamos a ver si este hombre quiere seguir en batalla o se va a replegar. Perdón, no a verlo, porque a mí me llamó la atención cuando programaron Libertad con la cancha de River. En la Jardín de Quelito. Van a decir. Bueno, hoy se programa la fecha. En otra época. La fecha 20. Ya se programaron la fecha. Espera, muchachos, ya se programaron la fecha 18 y 19. Sí. Y hoy se programa la 20. La 20 ya. Pues ponamos ahí rápido entonces el tema. Para hacerla corta. A ver, rendirse nunca. ¿Qué? Retroceder nunca, rendirse jamás. Una linda película de Jean-Claude Van Damme, ¿verdad? Hasta la última consecuencia. No. Bueno, está bien. No se retira Ariel. ¿Faltan cuántas fechas, muchachos? 5. 5 fechas. 5 fechas. No se retira Ariel. Está bien. Perdón, si siguen ganando Cerro y Libertad sus próximos 4 encuentros, Cerro dependería de Olimpia para ser campeón. Claro. La gran Tottenham Arsenal de mañana. Dios, ustedes cómo lo toman ahí. Pero vamos paso a paso, partido por partido. Partido por partido, tranquilo. Quiero llegar a esa última pues yo sé que estás de ganadora. Ahí seguramente vamos a tener simultaneidad. Estás de ganadora, vamos a ver si esto es todo muy cambiante. Porque la otra ya perdiste. La otra sí que pobrecita ya te tiraron un dron, ya te... lo de Du te digo. Tranquilo nomás. Tranquilo nomás. O sea, vos querés seguir esperando hasta fin de año. Falta. Yo sé que las circunstancias no me...
Bueno, señores, entonces no se retiraría. Está bien. Respetamos absolutamente. Vamos, Edgar. Olimpia Libertad en el cancha Olimpia, en el Defensor del Chaco. Donde deba ser local, porque qué locura sería eso. La ¿no? última fecha es Nacional Cerro. Mirá si van a la versión de Rico o el que, repito. Partido que todavía recuerdo también, ¿no? La última fecha es Olimpia Libertad. Olimpia Libertad Cerro. para uno no está, Defensores del Chaco. Sí. Y Nacional Cerro. Y Nacional Cerro. O sea, lo que te quiero decir es que si en la próxima Nacional va a jugar en su cancha. Mira que hay una rivalidad de. Mira que Nacional Libertad. Nacional lo va a llevar a Libertad. Lo va a llevar a su cancha. No, Nacional ya jugó. Cerro. Nacional Cerro sí es. Nacional Cerro y Olimpia Libertad. Y Nacional le va a llevar a Cerro. Nacional le va a llevar a Cerro a su cancha. ¿Él lo puede llevarse? Sí. El que le llevó a todos. O sea, claro. Le va a llevar. Y Nacional está más ahora que tiene una cancha más grande. Por el tema del promedio del descenso, mira cómo está. Después va y Olimpia Libertad, ¿qué va a querer Olimpia? Que está para joder Nacional, Acuérdate que la gran Tottenham Arsenal. Le dé la vuelta a Olímpica Libertad. Porque si en la última por fecha... el partido pendiente de City. Claro. City tiene un partido menos. Sí. A la Premier le queda una fecha, pero City tiene que regularizar el partido contra el Tottenham mañana. Y si Tottenham no pierde, Arsenal prácticamente se asegura el título. Si City gana, City se asegura. Por eso Tottenham... un punto es la diferencia hoy entre City y Arsenal. Y el tema es que en la Premier hay una tradición que en tu último partido de local, cuando termina el encuentro, salen los jugadores, los del staff, con la familia a recorrer, a agradecerle a la gente. Por eso también mucha gente habrá visto los hinchas del Luton, que descendieron este fin de semana y jugaban su último partido de local. ¿Qué hizo el Tottenham? A sabiendas que el fin de semana jugaba contra el Burnley, pero el martes juegan contra el City, y si vamos a una cuestión objetiva, el último partido de la temporada es contra el City. Pero este es un partido que tiene ribete donde hay hinchas que dicen, ¿por qué vamos a perder? Yo no quiero que salga campeón de Arsenal. Dicen, entonces, ¿qué hizo la organización? Hicieron el tema de saludar. Ya en el partido. Ya en el partido anterior. ¿Por qué? Porque si mañana el famoso se gana o se pierde, entonces dijeron, no, vamos a hacer nomás en este partido de bajo perfil. Aquí agrega Néstor un detalle, que Víctor Bernay, declarado hincha de Cerro, pero hasta la muerte, el técnico nacional, la última fecha contra Cerro. Cierto. También lindo. Un condimento. Podemos adelantar el bloque internacional. Porque en igualdad de condiciones Cerro es campeón. Cerro es campeón por el cruce que hubo empate en la primera rueda y victoria en la segunda. O sea, si en la última fecha, Bruno, Cerro le gana a Nacional y Olimpia... No, ahí Ariel se tira no sé de qué cancha va a ser. Y Olimpia no pierde contra Libertad, Cerro es campeón. Sí. Ya está la programación de la 20, Ya está. Bueno, vamos al bloque internacional. Creo que cada uno tiene algo, Vamos a llegar con 5 menciones, adelantamos el bloque internacional. Quiero preguntar antes de ir ya al bloque internacional. ¿Quién es este jugador, cómo se pronuncia? ¿Birz? Florian Wirtz. Wirtz, se pronuncia bien, ¿verdad? Sí. Florian Wirtz. La estrella del Bayer Leverkusen. Lo quiere Real Madrid. Es que estaba jugando. ¿Cuántos años tiene? Muy bien. Creo que 21, por ahí jovencito. Entonces le va a llevar Real Madrid. ¿Qué volante de marca es, verdad? No, es el volante de llegada, el que juega como segundo. ¿Sabes qué es lo que ya le lleva a todo el mundo? Sí. Bellingham lo va a llevar ahora a Mbappé y lo quiere a Wirtz ahora. Sí, para referencia, es la figura del Leverkusen. Y es el tipo, ¿se acuerdan que...? Pero, ¿por quién va a entrar en el Real Madrid? Y debería jugar en el puesto de Bellingham. No, pero Real Madrid compra para una cuestión inmediata. A Vinicius y Rodrigo lo compraron mucho antes de la explosión. 2018 y 19, respectivamente. Ahí está Arda Güler, el turco por quien se pelearon justamente Barcelona y Real Madrid, el ex Fenerbahce. O sea, no, Real Madrid te compra, y si el famoso después se lo cede o se lo revende. Wirtz es el jugador que hizo... Aquella vez se habló más del pase de Kroos. ¿Se acuerdan del amistoso de Alemania-Francia? Sí. Cuando volvía Kroos y a los 5 segundos Alemania hizo el gol. Bueno, Wirtz es el que hace el gol del pase de Kroos. Muy bien. Aquella vez la gente... es un volante con llegada, un volante ofensivo. Sí. Bueno, vamos al bloque internacional.
Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 021-237-1300 o al 0992-89000. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Bruno. Adelantamos esto, Federico, por favor. Hay programación. Sí. Atención, Ciudad del Este. Exactamente. Recordemos que la próxima fecha es el fin de semana, que después entre semana hay otra fecha, ¿verdad? Porque se va a jugar a mitad de semana. Y después el otro fin de semana vuelve sábado 25 de mayo, Nacional Sol de América a las 5 de la tarde en la cancha de Trinidense. Tacuarí Cerro Porteño sábado 25 de mayo a las 5 de la tarde el Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Tacuarí Cerro. Guaraní Luqueño, sábado 25 de mayo, Rogelio Olivieres, a las 19:30. El domingo 26 de mayo, Olimpia Trinidense, Defensor del Chaco, 5 de la tarde. Ameliano Libertad, en cancha de Sol de América, 19:30. Y queda para el lunes General Caballero 2 de mayo, en Carendí a las 19:30. Entonces, viernes, sábado, domingo, sábado Cerro en Ciudad del Este, domingo Olimpia en Sajonia y Libertad en Sol América. En Sol América, exactamente. Yo recuerdo que acá habíamos adelantado. Yo les dije a ustedes que Tacuarí lo iba a llevar a... ¿Te acuerdas que Sol cambió su escenario? Sol cambió para darle margen al viaje. Cuando yo confirmaba eso, a mí me dijeron que Tacuarí, que es más, un conocido empresario, no sé, Regi. Digo, no, con Cerro no. No me interesa, que se vaya a Ciudad del Este. Se confirma le va a mandar se confirman 3 fechas. Se confirman 3 fechas en una semana. Hay adelanto y 3 fechas en una semana se van a jugar entre la fecha 18, 19 y la 20. Bueno, Fabio, pero hace la corta, pues si no le confundí toda la señora, al señor, y después está escuchando. En el destacado vamos a hablar de la próxima fecha. Vamos, el bloque internacional, por favor. Edgar, vos tenés pendiente. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubre dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema energética y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilo en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, les dije 2 noticias que iba a aportar. Tienen que ver con la nómina que ya aparece para quiénes son los candidatos a reemplazar a Kylian Mbappé. En la lista aparecen 4 jugadores. 4 jugadores.
A ver si le pega mucha. Uno es muy fácil. De los 4 jugadores, ¿quién aparece? Se fue acá a volver a cargar, dice. Verá. Acá está, los 4 cracks, ya tengo. Tira un nombre. No sé si... Nasser Al-Khelaifi. No sé cómo se pronuncia esto. El presidente. Khelaifi, el presidente del PSG. Que no fue mencionado en el video de despedida de Mbappé. Bueno, te tiro al primero. A ver. Víctor Osimhen. De el Nápoles. El nigeriano. Más potente. 100 millones de euros. La temporada anterior hizo un récord de goles. Segundo candidato, Rafael Leão, portugués del Milan. Cláusula 175 millones de euros. Otro jugador también de... Es cambiar un poquito de... Tercero, de estilo. Bernardo Silva, del Manchester City. Un creador. Cláusula, este es medio más baratelli, 60 millones de euros. Y el otro es Vika Sbarakiela, el georgiano que juega en el Nápoles. Su cláusula no figura. Esto dice Mundo Sport, pero el diario Marca habla de que el gran candidato es Vini. Justo te iba a decir eso. Vinicius. Algo imposible. Que irían por Vinicius. Capaz de algo imposible, pero yo te iba a decir, el jugador que para mí el que le reemplaza ahí, ideal para Mbappé, es Vini. Pero... Fíjate que cambian de estilo. Osimhen y el mismo Leão son jugadores diferentes, más de peso en el área. Suena más despecho, ¿verdad? Sí, seguramente. Vos te vas, yo voy a sacar al que... Pero del Madrid... Por eso se menciona más a Rodrigo, ¿verdad? Que si vamos y hace un mes por ahí había declarado el propio el presidente del Real Madrid que Vinicius todavía no estaba para ser el número 1. Y ahora ya todos dicen que es el número 1, el candidato a ganar el Balón de Oro. O sea, él lo tenía Mbappé por encima de Vinicius. En la celebración en Cibeles del título, claro, hasta los propios compañeros diciendo que el Balón de Oro. Todos los meses. Claro. Ganó solo muchos partidos, ¿no? Ya está. ¿Y cuál era la otra noticia? ¿Será? No, y vos decías el tema del vago. Yo sé. Del vago. Sí. Bueno, Rooney, ex figura del Manchester United, dijo por Casemiro que es vago. Que no puede jugar en Inglaterra, lo digo. No puede jugar en Inglaterra. ¿Y está jugando central? ¿Él está jugando? Mira que corría por todo el mundo él en el Madrid. Él nomás corría en el medio. Era el jugadorazo, o sea, era el todoterreno. Y ahora juega de central, pero también el equipo no le ayuda. Le hace jugar cualquier cosa. Y por eso, entonces no es tan culpable él, ¿verdad? No es culpable. Para mí no es culpable. Bueno, mi aporte. ¿Cuál es tu aporte? Muy bien. El defensor portugués Edgar, ¿le escuchaste, Bruno? Del Dinamo Bucarest de Rumania, es investigado por una situación insólita. El ex Barcelona B habría hecho jugar a su hermano gemelo, de nombre Edelino, en algunos partidos de la primera división de Rumania. Las sospechas llegaron a los responsables del club, según el periodista Daniel Sendre, se sorprendieron por las malas actuaciones del aparente protagonista y el hecho de que no hablaba inglés. ¿Qué pasó con este muchacho? No, espera, no jugaba mal y no hablaba inglés. No hablaba inglés y el otro hablaba inglés, el real. Hizo un muñeco, el real. Que tenía una fiesta. Escucha, y le envió a su hermano. Edelino también es futbolista, pero su carrera se dio en clubes menores y está sin equipo desde diciembre. El diario A Bola de Portugal agregó que quizás Edgar jamás haya vestido la camiseta del equipo, sino que todos los partidos los disputó su hermano. Por supuesto que el tipo negó, ¿verdad? Habló con un medio español y dijo, no, noticia falsa. Pero queda la duda. No, muy parecidos son. Sí. Esperamos un ratito. Sí, no, igualitos son, o sea, igualitos son. ¿Cómo vas a saber quién es quién? Coquito, ya como se dice cuando se sí, no, igualito. ¿Cuál es el mellizo? Es que lo que son realmente iguales, no los gemelos. ¿O es al revés? Gemelos Gemelos son iguales, los mellizos pueden ser hasta diferentes, pero gemelos es el mismo. Gemelos es igualito. Sí, gemelos. Claro, por eso puede ser pero acá en el fútbol nosotros, aunque sabemos, decimos mellizos. Los Romero. Los mellizos Barros Esqueloto, los mellizos Romero, o sea,
usamos mal. Pero ellos son gemelos, ¿verdad? Claro, pero decimos mellizos. Porque entre Ángel y Oscar es difícil también saber quién es quién. Y Guillermo y Gustavo también al comienzo. Sí, también. Por eso está esa publicidad. Ahora la mamá diferencia porque uno está un poquito más excedido de peso, mejor alimentado, igual que en nuestra condición, ¿verdad? Pero los Romeros eran muy difíciles. Ahí dicen mellizos gemelares, sí. Si después no comenzaba una pateada con la zurda, el otro con la derecha, era complicado. Mirá, ¿por qué hacen los perros? Y para cerrar, el Old Trafford se vino abajo una inundación. El partido ahora del fin de semana contra el Arsenal que perdió 1-0. Los videos para que no digan nomás acá en Paraguay o en Sudamérica nomás pasa. Ya me imagino. ¿Vos sabés todos los dirigentes, por eso, yo me imagino ya todos los dirigentes del fútbol paraguayo van a agarrar ese video para decir cuando le critiquemos. Sí. Mira el drenaje, mira esto. Pero ¿no viste lo que era el Old Trafford? No, por las graderías la famosa canaleta. La gente lleno de agua. Y ayer se hizo viral también una imagen que decía, y acá se va a jugar el Mundial 2030 en un partido de Defensor Sporting. En una cancha entre una oveja en Uruguay, una oveja. ¿Le viste la oveja? Y bueno, y 2030, hermano, Mundial 2030. Mundial 2030. Bueno, entró una oveja, no digo porque está hasta Uruguay nos mira reojo a nosotros, creen que tienen más infra que nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, el fin de semana estuvo muy loco. Sí, lo Messi protestando contra el reglamento afuera y Martínez Roja haciendo un golazo de tiro libre. Esa está muy buena porque decían, pero ¿por qué no pateó Messi? A Messi le estaban pateando a todos lados y el tipo ahí al lado de la cámara protestando, Matías Rojas, ¡boom! Golazo. Un golazo de tiro libre. Mira que más allá de la queja de Messi, yo creo que es una regla que al final le va a hacer más bien que mal. Entiéndase, o sea, entonces ya muchos jugadores no van a querer ser retirados. Pues mira que estar afuera 2 minutos. Para los que no saben, en la Major League Soccer, si un jugador es atendido y lo sacan, tiene que esperar ese minuto, ese tramo. Y eso hizo que Messi no pueda volver para patear el tiro libre que Matías pateó. Sí. Pero eso va a hacer que realmente tenés que estar muy lastimado para tener que salir. Ayer en el Clásico... Y está bien, para no fingir... si no al final es una tramoya, una treta para ganar tiempo y compañía. Está el bien. gol sale muerto y después se apura para entrar corriendo, ¿no? Ahí sí que lo que es lo ofuscado es él. Y se enoja con el árbitro porque no le permite entrar. Vos le tocas la bocina y es lo que se enoja. Y cruzan rojo y eso. No mortales. Para cerrar, Oliver Giroud deja el Milan después de 3 temporadas. ¿Cómo le rompió la remera? Ahora la MLS. Va a ir a Los Ángeles FC. Mira hoy. Oliver Giroud. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubón, deliciosamente natural. Pecho nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta, Bruno. Vi una película de Bruce Willis unos años atrás, donde... y estoy seguro que va a pasar, pero ya no vamos a estar nosotros vivos. Bruce Willis, o capaz que estemos vivos, pues si en la película pasó es porque algo hay. Bruce Willis tenía un doble que vivía en una cápsula. Y cuando él no se quería ir a una reunión o hacer cierta actividad, le enviaba a su doble, pero igualito, él así. El mismo era la misma persona. Entonces el Bruce Willis humano se quedaba en su casa, el tipo hacía lo que quería. Y el Bruce Willis tecnológico, ¿verdad?, salía a hacer su actividad y después volvía y entraba en su cápsula. ¿Será que este Diego Marini, Ancho Perfil, Leti y Choco, si tienen su doble, no le, o capaz que el propio Diego a lo mejor ya usa esa tecnología, no estará enviando un doble o qué? ¿Cómo podemos confirmar eso, Ariel? Eso es lo más fácil que haga si por ahí tiene. Para no laburar. Para quedarse en su casa. Y a lo mejor marido durmiendo. ¿Vos decís que le va a enviar a su doble si es que tiene? Ningún tipo de duda. ¿Vos si este tipo de los gemelos, por ejemplo, en vez de jugar su hermano, él le envió al hermano para jugar? ¿Vos decís que Diego se atrevería a hacer eso? Muy capaz. Muy capaz. Para evitar laburo o cualquier No, así no. Le van a pasar la grabación, seguro.
Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservador y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El reemplazante se llama la película, o el reemplazo, ¿cómo es? Aquí me dice Nelson González, réplicas. Réplica. Réplica. Ah. ¿Y traducción en inglés cómo sería? Surrogates es el título original, que significa reemplazante. Y se trata de un agente de la FBI que se dedica justamente a saber quién fue el asesino criminal y tiene que saltear esa fase porque es una sociedad donde viven con sus respectivos surrogates que serían reemplazantes. O sea, vos, Bruno Pon, tenés tú reemplazante. Qué lindo sería. Te quedas en Itagua a comer un asado y le envías a trabajar en el carril. Yo creo que esta parte de la... a lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si tiene un cortocircuito de repente y Ariel se aprovecha. Como el hermano del jugador. No, claro, obviamente. El hermano del jugador que no se ve. Mira, de mi reemplazante. Acá le pasa a Rocantero los sustitutos. Ah, viste. Depende mucho de la traducción. Claro. Pero los sustitutos. Claro, el sentido es el mismo de tener... Sí, señor. Un backup. No, pero... Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Esta fecha 17 se completa hoy, esta tarde, 19:30 horas. Van a enfrentarse Guaraní y General Caballero en el Rogelio Livieres. Guaraní ganando va a trepar al cuarto puesto, ahora tiene 24 a propósito de la tabla. Libertad 35, Cerro Porteño 33, Olimpia 29, 2 de Mayo 27, Luqueño 26. Guaraní 24, Sportivo Ameliano 23 entre los principales lugares. Atención con el promedio, Sol de América, que hoy lo presenta Troadio Duarte, 15:30 horas. Tiene un promedio de 1 punto por partido. Y lo sigue General Caballero, que está en puesto de descenso directo, 1,096. A propósito de General Caballero, se despidió Auché de común acuerdo con la directiva, rescindió su contrato con la institución de Mallorquín. Sí, así fue. Tacuarí respira un poquito más, pero está ahí, también en la zona de descenso, prácticamente perdiendo un partido más, 1,104. La próxima fecha del campeonato, la 18ª, va a empezar el viernes con el partido entre Ameliano Trinidense en los Jardines del Quelito, 17:30 horas. Nacional el viernes también va a recibir al 2 de Mayo en el Arsenio Erico, 20 horas. Para el sábado, Tacuarí recibe a Libertad en los Jardines del Quelito, 17:30 horas. Olimpia ante Guaraní, Defensores del Chaco, el sábado, 20 horas. Para el domingo, General Caballero recibe en Caderendía Luqueño a partir de las 17:30 horas. Y Sol América, Cerro Porteño se van a enfrentar en el Defensores del Chaco el domingo a las 20 horas. Atención que en la intermedia ganó otra vez Recoleta en su cancha, en su césped sintético, le ganó a San Lorenzo 4-2. Entre los principales resultados también ganó Encarnación, su partido ante Pastoreo 3-1. También ganó Carapeguá, que anda bien, le ganó a Independiente 1-0.
El líder en la intermedia, Recoleta, tiene 16, Encarnación tiene 13, Carapeguá tiene 13, Fernando de la Mora, San Lorenzo 11, 12 de junio Villa Hayes 10 en los principales lugares. Recordando que hoy ganó Colegiales, le ganó a Tempetarí 2-0. Por fin ganó Colegiales. Tempetarí, claro, tenía 4 partidos jugados, 4 perdidos. 5. Así, mira, 5 perdidos. Sí, estaba muy ¿Ahí está la sexta ya? Sí. Le ganó a Tempetarí esta mañana. Sumó sus primeros 3 puntos, igual está en el fondo de la tabla, recordando que esta tarde se enfrentan Santaní y Resistencia, 17-15 horas, en el JJ Vázquez. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caída constante. Tu correo electrónico no responde y no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Víspera de feriado y eso se siente también en los lugares concurridos en estos momentos y sobre todo donde ya la gente toma salida de Asunción hacia, por ejemplo, hacia Fernando de la Mora, Eusebio Ayala, frente a la Secretaría de Deportes. Está pesado el tráfico en esa zona porque se prolonga hasta Nazaret. Repito, zona de Eusebio Ayala, kilómetro 4,5, con destino a Fernando de la Mora, un tráfico importante, la gente esperando el semáforo, hasta casi Nazaret, en esa calle Eusebio Ayala. Repito, la gente que va a viajar, a prepararse y por supuesto pasar por Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. 13:54, nos estamos yendo. Sí, Olimpia Media en este caso emitió un video en donde dice, justamente lo que dijo Manolo ayer con respecto a las amarillas, dijo, hay una normativa FIFA que impide que Diego Churín sea amonestado, dice, y muestra la jugada donde Churín podía haber sido amonestado. No, hay una que le da a Olmedo a la salida del área de Olimpia en el primer tiempo, un patadón, tirándose a los piques. Lo suyo finalmente en la rueda de prensa. Esa es la que muestra. Sí. Julio Jiménez, asesor jurídico del Club Olimpia, hablando sobre la divulgación del circuito cerrado del palco de Olimpia. Muy
fuerte el comunicado que lanzó Olimpia, molesto por esta divulgación. Escuchen lo que decía el asesor jurídico. Doctor Julio Jiménez, asesor jurídico del Olimpia, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo está mi querido Bruno? Bien, doctor, bien, bien. Bueno, molestándote por esta situación del comunicado del Olimpia, donde son bastante vehementes, claros, y no les gustó para nada lo que pasó, doctor. Realmente a nosotros nos resulta muy desagradable que se valgan de estas prácticas, que busquen instalarles a ellos dentro de su política de Estado que nos tienen acostumbrados cuando no les va bien en los clásicos, de establecer como que son permanentemente víctimas. Es una política de Estado de la chillaranga. Y ahora se valieron de imágenes de un recinto privado que sin autorización de ninguna de las personas que estuvo presente dentro de dichos palcos, le asignan acusaciones determinadas y estando inclusive involucrados menores de edad. O sea, acá nosotros tenemos que concentrarnos en el bienestar de nuestro ambiente del fútbol y no estar en estas pequeñeces que lo único que hacen es distorsionar y servir de cortina de humo para para el resultado deportivo de ayer. Estaba escuchando recién que decir que Cerro tendría que haber estado a puntero con Libertad. Ayer el que sacó un punto fue Cerro, no fue Olimpia. Olimpia tuvo que haber llevado los 3 puntos a casa ayer. Ah, muy bien. Doctor, ¿van a hacer alguna denuncia? ¿Van a presentar alguna nota sobre esta situación en particular? Nosotros estamos analizando con el equipo jurídico de ver realmente cómo sucedió. Nosotros no vamos a tomar decisiones a la ligera. Entendemos de que sí existen canales institucionales para dicho efecto. Evidentemente hay gente decía del departamento que fuese responsable de esa información, pero bien, nosotros vamos a tomar la decisión con calma ya en el seno de la comisión directiva. Claro, porque lo razonable es que en todo caso si Cerro veía que hubo una irregularidad en el palco del Olimpia, alguien lanzó efectivamente una bomba o le causó daño a alguien o produjo un hecho irregular, tendría que haber hecho vía canal APF hacer la denuncia, ¿verdad, doctor? ¿Entiendo bien? No, a mí lo que me preocupa es, esto parece serio, algo de otro planeta, porque ayer nosotros jugamos de visitante, Bruno. Jugamos de visitante. Nuestra hinchada estaba al lado de la afición de Cerro Porteño sin ningún tipo de pulmón de seguridad. Sin ningún tipo de pulmón de seguridad. Se prenden los humos por el viento, el humo le afecta a la hinchada que está prácticamente encapsulada y nos piden que le pasemos botellitas de agua para que se limpien los ojos. Y ahora quieren pretender convencer de que nosotros, desde los palcos donde estaban directivos y sus respectivas familias, y jugadores y sus respectivos familias y funcionarios, nosotros estábamos metiendo bombas, cuando que ellos son los encargados de custodiar esa ala de seguridad del evento. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Anuncian programa de puesta en valor de patrimonio cultural. La ministra de Cultura anunció hoy un programa de salvaguarda de templos, edificios emblemáticos y lugares históricos del Paraguay. 8 sitios han sido identificados para la primera fase del proyecto, de los cuales 2 ya fueron anunciados: los templos de las ciudades de Piribebuy y Yaguarón. Lo que pasa en el mundo. Asesinan a 4 candidatos en México en abril y suman 19 en el año. Al menos 4 candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular el próximo 2 de junio murieron asesinados en México durante abril, con lo que suman 19 en 2024, según informó este lunes la organización civil Data Civic.